¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la serie de entrevistas Líder de mi propia vida. El día de hoy estoy con un amigo que la verdad es un amigo improbable como él lo dice y como nos los enseñó Disney. Ahorita van a entender por qué esta gorra. Para los que nos están escuchando en el podcast, hoy me puse de manteles largos, me puse mi gorra de Mickey con mis orejas de Mickey, porque el día de hoy tenemos a Otto Cadena. Otto ha sido un gran amigo que he conocido en esta pandemia en los últimos 3 4 meses y la verdad estoy bien ansioso por conocer sus respuestas a las preguntas porque le encanta la filosofía y aparte es fan de Disney. Otto, ¿cómo estás, Otto? Épale, mi querido güey de los tenis rojos, José, alias José Pablo. Es al revés. Sí, alias José Pablo. No, encantado de estar aquí contigo en esta YouTube, podcast, espacio, entrevista. Esperemos entonces poder disfrutar de esta conversación y esperemos que agreguemos un poco de valor a la audiencia que tienes. Fíjense que hay algo muy curioso antes de arrancar. Bueno, hay un dato muy curioso y hay algo que me encanta. Quiero ver si le saco uno que otro secreto de Disney. Al cabo tenemos una audiencia muy baja. No, Entonces no, no, yo no, creo no, que a lo no. mejor le sacamos uno que otro secreto. Pero lo que me gusta es que Otto tiene un postdoctorado en emprendimiento. Porque él dice, y ahorita lo vamos a dejar que lo comente, que cada fracaso que tienes en el emprendimiento, si tienes uno, cuenta como una carrera, si tienes dos fracasos, sería una maestría, y si tienes tres o más fracasos, sería un doctorado. Tú algo así me has comentado. Sí, bueno, no lo digo yo, justamente fue en algún momento que leí una entrevista de diferentes profesores de Stanford que están ahí al lado de Silicon Valley. Y entonces estos profesores que obviamente atienden a todos estos grandes emprendedores del Valle, ellos decían que los profesores que ellos mismos no podían enseñar mucho más allá de las enseñanzas que le podía dar a estos emprendedores sus propios fracasos. Y lo que decían era que un fracaso equivalía a una carrera, dos fracasos equivalía a un posgrado y tres fracasos ya a un doctorado. Y yo siempre digo a título de broma que como he tenido más de 11 fracasos en los negocios, digo, bueno, debo tener ahí unos cuantos postdoctorados en temas de emprendimiento. Y con todo y eso, a pesar de que creí que más nada podía pasar, llegó la pandemia que no lo tenía ni siquiera previsto. Pero afortunadamente, gracias a los fracasos anteriores, es que pude superar esta pandemia de manera rápida y más bien la convertí en una oportunidad en la empresa que tengo. Si ya nos dijiste que has tenido ese nivel de fracasos y nos dijiste que saliste rápido de la situación de la pandemia en el tema del negocio, pues ya se pueden imaginar la calidad de persona que tenemos. Ya, ustedes ya conocen cómo vamos llevando la entrevista y queremos que nos digas de una manera muy breve, Otto. Digo, ¿a qué se dedica Otto Cadena? Bueno, tengo una empresa que es licenciataria de Disney, de Marvel, de Lucasfilm, que es Star Wars, de Fox, que es Los Simpsons, de Toei, que es una empresa japonesa que tiene Dragon Ball, Mazinger Z, es el equivalente a Disney, pero en Asia. Tengo licencia de PlayStation que pertenece a Sony. Tengo de Mattel, que es Barbie, Hot Wheels y Fisher Price. Tengo de licencia de Netflix, que ahí está en La Casa de Papel, Stranger Things, The Witcher, Sex Education y no recuerdo cuál otras más. En total son más de 120 marcas y estamos muy especializados en las de entretenimiento. Entonces, ¿qué significa ser licenciatario? Es que tenemos los derechos de uso de propiedad intelectual de estas grandes marcas para hacer productos como la gorra que tienes tú puesta. Entonces, desde una gorra, desde no sé, un vaso, una jarra, una t-shirt, todos estos productos que podemos ver en muchos de los países del mundo. Digamos, por ejemplo, el caso de Mickey Mouse es la propiedad intelectual más valiosa del mundo, ¿ok? Y tiene un 100% de brand awareness. ¿Qué significa brand awareness? Que tiene un 100% de reconocimiento en todo el mundo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, un Spider-Man. Un Spider-Man tiene 92% de reconocimiento en el mundo entero. Entonces, casi que todas las propiedades intelectuales que nosotros manejamos tienen un nivel de reconocimiento muy, muy alto y lo que hace que cada vez que desarrollamos un producto de este tipo sea un producto exitoso porque son productos deseados por el mercado, porque tienen algún vínculo emocional con el cliente. O sea que tú tienes
el poder de hacer algo con la marca más valiosa del mundo. Exacto. De desarrollar productos con todas estas marcas. Ya me Y estás siempre poniendo, estamos, ya me estás poniendo nervioso, porque en esas entrevistas no, o sea, no tenemos, o sea, entrevistamos a uno que otro influencer muy conocido, entrevistamos a muy buenos amigos, pero es la primera vez que tenemos a un empresario y luego es que es imposible no, ¿cómo lo digo? O sea, no quererte sacar un secreto con lo fan que soy de Disney, ay, me va a ser difícil, Otto, me va a ser muy no, no, difícil. secretos no se puede porque tengo NDA firmados con las marcas donde no puedo revelar lo que viene a nivel de película. Puedo hablar de lo que está publicado, de lo que es público para todo el mundo y de lo que ya es pasado. Eso sí, pero de lo que viene no puedo. Fíjate que algo que, algo que me llama mucho la atención y como te lo decía, para allá quiero llevar la entrevista, es que una persona tenga una empresa que represente a todas estas marcas, ya sea en un país, en Latinoamérica, y llegues a trabajar mano a mano con una empresa como lo es Disney, pues no es precisamente el puro conocimiento y habilidad profesional. Tiene que haber una calidad personal detrás que muchas veces no conocemos. Y eso es lo que queremos conocer hoy de Otto. Que yo sé que muchas veces, donde nos conocimos en esta aplicación de Clubhouse, no tocamos tanto ese lado. Nos damos más por el lado de compartir un valor, una habilidad para el emprendedor, para el empresario. Pero hoy queremos conocer ese lado, Otto. ¿Alguna vez has hecho una entrevista hacia el lado personal? Muy poco. Casi siempre son hacia el lado profesional, la verdad. Pues yo estoy ansioso de conocerlo, la verdad. Antes de arrancar, Otto, me gustaría que nos explicaras un poquito de estos amigos improbables, porque la verdad es, esto es en lo que nos hemos convertido y por eso terminamos aquí. ¿Qué son esos amigos improbables que tanto nos has comentado en esta aplicación de Clubhouse? Mira, eh, Pixar, que es también parte de Disney, fue una de las empresas adquiridas por Disney hace unos cuantos años cuando se la compró a Steve Jobs. Si se dan cuenta en todas las películas que siempre se desarrollan, siempre hay, como tú mismo lo nombras, siempre hay un conflicto que se basa en este viaje del héroe o a veces alguna versión de este viaje del héroe, pero lo que hace que siempre los personajes principales siempre se metan en algún problema, siempre hay algo que ocurre que los saca de su zona de confort, que los saca de su mundo normal, y entonces en el momento en que cruzan ese umbral donde empieza la aventura, justamente en esa aventura que ocurre es donde empiezan a conocer esos amigos improbables, que se vuelven grandes amistades y son los que ayudan al héroe en ese momento a salir del problema, y no solamente salir del problema, sino que superarlo y encontrar fortalezas que el mismo héroe desconocía, y después termina cerrando siempre el ciclo de toda historia cuando el héroe vuelve a su casa a enseñar lo aprendido o con alguna lección aprendida. Pero lo más importante siempre, y los vemos en esos personajes secundarios que a todos nos gustan, donde siempre tienen diferentes personalidades y bien marcadas, siempre hay uno que es amargado, siempre hay uno que es chistoso, siempre hay uno que es el pesimista, siempre está el maestro, que también lo vemos en la psicología junguiana como el psicopombo, el maestro, pero todo eso es parte de lo de esos arquetipos que siempre cuando van a desarrollar una de estas películas bien lo colocan, y es parte del éxito de poder contar historias que sirven a cualquiera, las pueden entender, no importa tu nacionalidad, no importa tu edad, no importa el idioma en que hables, pero siempre va a ser una historia que de una otra manera va a tener algún tipo de resonancia sobre ti y te va a transformar en el momento en que estás viendo esa historia. Entonces, el tema de los amigos improbables no es solamente en las películas, también sucede en el mundo real. Y lo hemos visto como nos conocimos tú y yo en Clubhouse, o como hemos conocido a mucha gente, son estas amistades que si no hubiese sido por Clubhouse o no hubiese sido porque en algún momento entramos a esa aplicación, no hubiese ocurrido estas amistades improbables. Y que seguramente serán amistades para toda la vida y que en el momento en que ya pase esta pandemia ya nos conoceremos físicamente, porque es importante decirlo, no nos conocemos físicamente. Son estas amistades que han sido digitales, pero que son tan valiosas como la gente que conoce. Incluso, creo que hablo contigo más que con mis padres. Fíjate que yo sí estoy, la verdad sí estoy esperando conocernos, la verdad que
Digo, hemos tenido la fortuna de platicar ahí y compartir salas con Virginia, con tu esposa. Y la verdad que, además de querer hacerte manita de gato, de cochi, como decimos en México, para sacarte un secreto, porque yo estoy con que tengo que sacar un secreto, no en la entrevista, pero la verdad que estas amistades son las que nos han llevado a sobrellevar esta parte de la pandemia, esta última Por parte de lo que estamos supuesto. viviendo. Por supuesto, antes de que empezara esto, yo te dije, hoy para mí fue un día difícil. ¿Y qué es lo que ha hecho esta pandemia en cierta forma? Que no tengas la facilidad de que tienes un día difícil y vas y te tomas un café con los amigos normalmente y tranquilamente, o sales a conversar y ya, con eso te relajas. Pero mira, estamos acá y ya yo estoy relajado totalmente, ya, está, ya podemos conversar y no pareciera que cualquiera diría, no, pero qué día difícil tuviste. Bueno, sí, existe, pero el momento en que ya tú entras a hablar con un amigo o con la familia, se te cambia el chip completamente y ya entras en otro nivel y empiezas a conversar de cualquier cosa y la pasas bien y se te olvidó que estabas molesto en el día. Por eso es que al final nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Somos muchas cosas, sociales, temporales, interpretativos, pero social es una. Nos vemos de acuerdo a lo que a la sociedad o de acuerdo a donde nos criamos o de acuerdo a las personas con que interactuamos. Al final somos una red social, pero no una red social tipo Twitter e Instagram, no, una red social que cada persona es como una telaraña, que cada persona hace algo y de una otra manera resuena sobre ti como la tela de una araña, que tocas una parte de una cuerda y el resto la siente. Entonces, por eso es que cuando a alguien, a cualquiera de nosotros, le pasa algo en esa red, sea bueno o sea malo, afecta al resto de la red. Fíjate que me encanta porque ya empezaste a profundizar y eso es lo que me gusta. Ya sabía. No, no, no. Y la verdad yo disfruto y creo que te lo he externado, disfruto mucho las pláticas, esos análisis que nos das y quise arrancar con ese tema de los amigos improbables porque fue un tema que a mí me quedó muy marcado. Cuando lo compartiste, es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque yo puedo jurar que estos amigos improbables hemos tenido toda la vida, desde niños, en la escuela, en el trabajo, en donde sea. Entonces Claro, quería arrancar con ese tema, pero yo ya estoy ansioso de hacerte la primera pregunta, Otto. Si tú me das chance, yo empiezo. adelante. Otto, la primera pregunta, esas cuatro preguntas, como te lo había comentado, son los cuatro principios que para nosotros son estos cuatro pasos que tiene que ser una persona que es líder de su propia vida. Son cuatro acciones que hace y yo sé que tú estas cuatro principios, cuatro preguntas, las manejas muy bien y me encantaría conocer las respuestas. La primera es, ¿cómo lidera sus emociones Otto Cadena? Y Oh, qué buena bueno, pregunta. y quiero clarificar, le pusimos liderar porque trabajamos, digo, tú nos conoces y nuestro expertise en el área de liderazgo, pero puede ser liderar, controlar, manejar, sobrellevar, conocer, o sea, ¿cómo lideras estas emociones de Otto? Mira, a ver, y esto es interesante esa pregunta que tú haces, ¿no? Porque yo soy demasiado racional y las emociones no son nada racionales, ¿ok? Y cuando digo que soy demasiado racional es que hasta las mismas emociones las racionalizo. Incluso cuando estoy molesto, trato de racionalizar y entender por qué estoy molesto y en el momento que entiendo se me quita la molestia. O hay momentos en que definitivamente ni siquiera racionalizándolo me funciona y tengo estrategias, ¿ok? ¿Y cuáles son mis estrategias? Mi estrategia puede ser desde ver una película que me deje algún mensaje, tipo alguna película de Disney, Marvel, Star Wars, vaya más allá de la cuña o incluso fuera de las marcas que yo manejo. Una de las que a mí me encanta es Matrix, porque también me deja, cada vez que la veo, me deja mensajes interesantes de todo esto. Eso cuando tengo tiempo, pero a veces cuando no tengo tiempo, no sé, pongo en Spotify y pongo alguna canción especial que hace que mi nivel de emoción cambie. O sea, ya yo tengo estrategias de que cuando yo sé que estoy de una u otra forma, digamos que hackeo mi mente y lo uso. Pero ya yendo un poco más allá, y ya pensando en el largo plazo, siempre, digamos que estoy de una u otra manera buscando que las emociones que normalmente yo sé que me pueden afectar para bien o para mal en lo que yo esté haciendo con mis amigos, con mi familia, lo que hace, trato de una u otra manera controlarla. Y yo sé que el tema del control es un nombre feo, pero es que al final, si te pones, no, no, y lo digo porque todo el mundo dice, no, que controlar las emociones no se puede controlar, claro que se pueden controlar. Porque a veces sí, es importante que tú sueltes todo lo que tienes por dentro, pero hay veces que, y no sé si te ha pasado, güey, pero
por ejemplo, si tú estás en una, y me ha pasado, si tú estás en una situación donde tienes unos niveles muy estrés de niveles de estrés, o de depresión, o de ansiedad, lo digo, el momento en que tú permites que tu mente se acostumbre a la ansiedad y que la ansiedad y cualquiera de las emociones no son más que neurotransmisores que el cerebro envía a todo tu cuerpo, simplemente lo que estás haciendo es que está bien, siéntelo el primer día, está bien, siéntelo el segundo día, pero ya después del tercer día, tu cuerpo empieza a hacerse adicto a esos neurotransmisores. Entonces tú te vas a dar cuenta que la gente que es depresiva muy difícilmente salga de un estado depresivo porque ya está adicto a los neurotransmisores depresivos. ¿Ok? Y lo necesita. De hecho, tú intentas ayudar a una persona depresiva y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Y ya no es culpa de él. Ya es culpa de que sus neurotransmisores y está adicto a toda esa química. ¿Ok? Y ahí es donde hay que tener cuidado. A mí me pasó una vez que me dio unos ataques de ansiedad muy seguido. Y yo dije, si esto no me lo quito yo por mis propios medios, en menos de 30 días voy a ir a un psiquiatra que me medique y a psicólogo y a lo que sea. ¿Por qué? Porque yo entiendo el proceso. ¿Y de dónde yo vengo con esto? Mi papá es bioquímico. Por eso es que sé de temas de bioquímica y todo el tema de neurociencia. Digo, Y, y entonces, tiene una esposa psicóloga. y de paso. Y siempre tenemos esas discusiones, de verdad, siempre llegamos a esas discusiones, porque al final el ser humano es mente y cerebro. Y ojo, cerebro como la parte corporal de la mente, y que al final todavía ni siquiera los neurocientíficos entienden las conexiones que hay entre mente y cerebro. Todavía esas son discusiones y discusiones y discusiones. Incluso, te lo puedo poner tan simple como esto. Yo duermo mal y me levanto a las 4 de la mañana y te puedo asegurar que ese día voy a estar de mal humor. Pero como ya yo sé que ese día voy a estar de mal humor, entonces ya yo trato de prepararme como estrategia de ciertas cosas para no estar de mal humor. Entonces pongo cierta música, me tomo ciertas pausas, hago ciertas cosas porque ya yo sé que mi cuerpo inconscientemente ya tiene algún tipo de neurotransmisores que fue por no dormir bien. Entonces hay que entender, y ya como para ir resumiendo y no No, hablar tú tanto, síguele, yo estoy bien entrado, tú síguele. en, en, hay que entender que el ser humano es una parte que es cuerpo, que es esta bioquímica de la que hablamos, que si tú estás hasta mal del estómago puede afectar tu humor, puede afectar tu mente, que por otro lado es mente, pero la mente tienes un lado que es racional, que es esa parte que tú puedes controlar, ese neocortex que tú te obligas, esa voluntad, pero también hay una parte inconsciente que es muy automática. La gente dice, libre albedrío casi que no existe. El 90% de tus decisiones son decisiones automáticas que están en el inconsciente. Volvemos a cometer los mismos errores porque están en el inconsciente grabado. Y la única manera de poder cambiar o modificar algún tipo de conducta es que tú te metas en lo más profundo de ese inconsciente y decir, ¿sabes qué? Yo no soy bueno en finanzas, pero yo no soy bueno en finanzas es porque alguna vez tuve un problema con un número o algún profesor de matemática me gritó cuando estaba en el colegio y de ahí odio los números. Pero ¿sabes qué? Yo, si soy un empresario, estoy un emprendedor y no sé de finanzas, simplemente voy a fracasar el negocio y tengo que sí o sí por necesidad aprender finanzas y me tengo que poner. Y entonces es como cuando aprendes un idioma. Al principio te cuesta, al principio no te da, no te saben las palabras y quieres renunciar y te las aprendes de memoria y a veces dices cosas que ni siquiera sabes, entiendes qué está diciendo, pero ya cuando pasa el tiempo ya se vuelve natural, pero tienes que crearte el hábito. Entonces, el hábito también define la estructura de tu mente consciente y de tu mente inconsciente, porque lo que tú haces es que tomaste una decisión consciente. La decisión consciente es, voy a aprender finanzas, pero para llevarla a la inconsciente, tienes que decir, voy a tener el hábito de todos los días, obligarme, así no me guste, estudiar 1 hora de finanzas. Hasta que después de 90 días, 120 días, va a depender de cada persona, vas a decir, wow, me gustan las finanzas, me di cuenta que era bueno para esto. De esa manera, yo he logrado cosas que odiaba hacer, o que no quería hacer, o que no me gustaban, o que yo decía, creía que no me gustaban, hacer que después me gusten y después se vuelve un hábito. Y un ejemplo de esto es la finanza. Yo odiaba las finanzas, te tengo que ser sincero, pero el día en que fracasé una empresa por culpa de las finanzas, ese día dije, de ahora en adelante, me voy a volver adicto a los libros de finanzas, a los cursos de finanzas, hacer todo de finanzas, y por eso fue que me metí en todo el tema de finanzas. Y hoy por hoy dije,
hay momentos en que tengo que soltar los libros porque, mira, descubrí este truco financiero aquí, esto que se puede hacer, me he vuelto hasta creativo en crear otras cosas que no están en los libros, ya uno se empieza a inventar más cosas y a veces tengo que decir aguantarlo porque a veces tomo decisiones que son tan financieras que me olvido de otros procesos que en los negocios también son necesarios. Me gustó la respuesta. Voy a tratar de recapitular todo y voy a Ok, dividirlo en dos. dale, Primero, nos diste dos opciones para liderar emociones. Liderar emociones en momentos específicos, y ahorita regreso ahí, y liderar emociones más largas. Entonces, emociones que perduran, o diría Daniel Goleman, estados emocionales limitantes, como lo dice, si perduran, que así lo menciona. Y luego hablas que tuviste que aprender a conocer cómo se crean los hábitos, cómo tomamos primero una decisión consciente y no por tomarla conscientemente esa decisión vamos a lograrlo. Ahora tenemos que repetirlo o replicarlo durante 120 días, 90 días, lo que cada quien necesite para sí, crear ese hábito. sí. Es que ¿sabes por qué te mezclé las dos cosas que parecían muy diferentes? Porque en muchas ocasiones, algunas emociones, la causa está en una decisión a largo plazo o una decisión importante que no hemos tomado o no hemos querido tomar. Por ejemplo, cuando nosotros ¿Puedes repetir sentimos eso? Perdón, ansiedad, ¿puedes repetir eso que acabas de ya me lo decir? olvidé, quedó No. grabado. Bueno, está grabado. Pero voy a tratar de recapitularlo porque se me hizo te, bien te explico, te importante. explico lo que te quiero decir. Si yo, por ejemplo, tengo un estado de ansiedad alto continuamente en mi empresa y yo descubro finalmente, que no es fácil descubrir, que el problema que tengo en mi empresa lo he ocasionado yo mismo, pero lo he ocasionado yo mismo tal vez por eso, lo que te decía, no quiero aprender de finanzas, no quiero tomar decisiones financieras, o simplemente no tengo la información y eso me causa ansiedad porque llega fin de mes y tengo un desastre financiero y mi ansiedad es la empresa, pero no es la empresa, es que no he manejado bien la empresa porque no conozco los números, no conozco la estrategia o algo está ocurriendo. Y pongo aquí como ejemplo finanzas. Entonces soy yo que por no tomar esa decisión de aprender algo que me va a quitar la ansiedad en el momento en que yo tenga el control de algo que necesito tener el control, de algo que es a largo plazo. Entonces, eso que yo necesito tomar el control hace que mi estado de descontrol me genere 10.000 emociones. ¿Entiendes? No sé si me No, pude explicar. rescato dos cosas. Dale. Ese tipo de emociones como la ansiedad pueden ser causadas por una decisión que no he tomado. ¿Sí? Uno. Dos. Quiero ver si lo entendí bien porque así lo conceptualicé yo. Ya sabes que me encanta conceptualizar locuras. Tú mencionaste al principio de la respuesta o de la pregunta que controlar no era malo, que a ti te gustaba, que eras muy racional. Pero ahorita, cuando me estabas desglosando este tema, entonces tú me dijiste, si yo controlo el tema de las finanzas, logro controlar mi ansiedad. Cuando Correcto. tú mencionabas controlar las emociones, ¿te referías a controlar la acción que detone esa emoción? Sí, porque, y te puedo decir, y te puedo decir miles de ejemplos. Cuando tienes un problema laboral dentro de la empresa porque alguien en el equipo no está funcionando. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces tenemos que tomar una decisión como votar a esa persona porque definitivamente no cambia. Y lo alargamos porque creemos que las cosas en el momento que lo vamos alargado se van a solucionar solas y se van a solucionar solas. Pero ya yo sé internamente que la decisión que tengo que tomar es una decisión difícil y no la quiero tomar porque es una decisión difícil. Pero claro, en el momento en que finalmente decido tomarla, digo, ¿sabes qué? Pase lo que pase, salvo a esta persona. Tal vez los primeros 15, 30 días va a ser un desastre porque esa persona tal vez manejaba información importante, X, etcétera. Pero tomé la decisión y puedo entonces ya mejorar. Pero muchas veces cuando decimos que no puedo tomar decisiones y le ponemos la culpa a terceros, ahí es donde está el problema. Cuando no nos hacemos responsables de que la mayor parte de las cosas están en nuestras decisiones, es donde empiezan nuestros problemas emocionales. Entonces, si la mayor parte está dentro de nosotros, significa que hasta el día de mañana afuera puede estar ocurriendo un caos, una pandemia. La forma en que yo tome mis decisiones respecto a esa pandemia es lo que va a determinar que tenga o no tenga control sobre mis emociones. ¿Ok? Y son mis decisiones respecto a algo externo que tal vez no puedo controlar. Si lo ve, o si se escucha, o si se entiende. Digo,
nunca me hubiera imaginado. Ujú. Primero, concuerdo contigo que el tema específicamente, digo, ojalá no esté por ahí Virginia escuchándome, porque creo que le caigo bien. Cuando los psicólogos hablan del control de emociones y la gente que trabaja en las emociones, en liderazgo, como que repele esa palabra del control. Sí. Pero ahorita creo que reformulaste la definición de lo que es controlar emociones. Controlar emociones es controlar la situación o es más bien tomar la decisión que no te atreves a tomar, que sabes que tienes que tomar, que genere esa emoción en ti. Sí, correcto. Ojo, esa es la decisión a largo plazo, es la decisión racional de cuando la puedo planificar, pero hay cosas que surgen en los momentos y esas son otro tipo de emociones cuando son, digamos que hay esa lluvia que puede ser, digamos, de problemas en un momento que tú tienes que decir, ok, ¿qué decisión tomo respecto a estos problemas? No tomo ninguna decisión, que no toma ninguna decisión también es, no, también es una decisión. Lo enfrento en este momento, espero un día y me enfrío. Todo eso al final, aunque tú no lo creas, yo tengo casi como que una lista, pareciera, te lo juro, parecía un manual, manual de Otto. Entonces, el manual de las cosas que de una u otra manera debo hacer en el momento en que algo no esté saliendo bien, en algo que esté en un momento que esté molesto, ¿qué debo hacer para cambiar esa emoción? Ya conozco mi cerebro, ya me conozco a mí mismo. Todo el mundo lo puede conocerse. Todo el mundo puede saber qué en algún momento hace que tú cambies tu estado emocional. Y eso es parte del control. Si tú sabes que en un momento que tú estás molesto y hablar con una persona te cambia totalmente el ánimo, hazlo. Eso es parte de controlar, de hackear el cerebro. Si sabes que te funciona, no sé, salir a correr por un parque, hazlo. Pero cada quien debe tener dentro de su lista, debe saber qué le funciona. Y es bueno, yo la tengo particularmente, tener esa lista por escrito, porque ¿qué ocurre? Cuando tú estás en un estado emocional de esos que no puedes a veces controlar, se te olvida todo. El cerebro tiene la capacidad de olvidar absolutamente en el largo plazo porque lo que está tratando es de enfrentar ese corto plazo, pero resulta que muchas de tus respuestas están en el pasado o en tu estrategia y no las ves en el momento porque tu estado emocional no te la dejas ver y es normal porque está de nuevo esa gran cantidad de neurotransmisores que genera el miedo, que genera la ansiedad, que supuestamente está hecho a nivel personal para que tú puedas enfrentar, no sé, un tigre, un elefante o cualquier cosa que sea supuestamente un peligro real. Pero en la sociedad, que es un constructo que está en la mente o que está en la creencia social, muchísimas de las cosas que para nosotros son en un momento una molestia, si te das cuenta, si las analizas bien, son simplemente creadas por la mente o creadas por la sociedad. Y ahí es cuando tú lo intentas racionalizar y tú dices, me estoy molestando por una tontería. Si alguien habló mal de ti, por dar un ejemplo, y eso te causa mucha molestia, entonces, ¿pero por qué me causa molestia? Ah, porque alguien habló mal de mí. No, simplemente al final es porque tal vez para ti, en lo que te enseñaron, tal vez tu familia, tus tías, el que hablen mal de ti es el fin del mundo. Pero para quien eso no le significó nada, le va ni le viene. Entonces, ahí en esos momentos hay que como que entender y buscarle hasta el porqué que hay atrás de todo esto y te vas a dar cuenta que no, al final no hay nada. De hecho, hay un libro y que aparece justamente en la película de Matrix, un libro de filosofía. No sé si tú te acuerdas la número uno cuando él abre como un libro donde tiene el dinero. Ajá. ¿Ok? ¿Ok? Ese libro existe. Si tú lo llegas a ver en algún momento, y ese es de un filósofo, no me acuerdo el nombre en este momento, y justamente ese filósofo es un filósofo nihilista y que lleva todo hacia la nada. ¿Ok? Entonces te pongo un ejemplo tan sencillo como esto. Mucha gente tal vez se frustra porque no se casó. ¿Ok? Vamos a decir, no ha encontrado su pareja ideal. Pero ¿qué pasa allí? Para esta persona, tal vez desde la familia, desde muy pequeño, le han enseñado que el matrimonio es algo importante, que el matrimonio es lo mejor de la vida, que si tú no te casas no eres nadie, que si tú no cumples esa meta en tu vida, eres un fracasado. Y todo eso se te graba en tu mente. Pero cuando tú te vas a analizar qué es el matrimonio, entonces, y lo buscas a nivel histórico,
El matrimonio simplemente es una construcción social que de hecho en la época del antiguo Imperio Romano, cuando los patricios eran los únicos que se podían casar, que eran la clase noble y alta, lo que estaban buscando de una otra manera era evocar a los reyes. Por eso es que la gente se disfraza de reina y de rey cuando se van a casar, porque es un disfraz. Si te pones a ver, es un show. Entonces van y hacen todo el disfraz como que si fueran reyes y reinas, vivirlo por un día, aunque sea la fotografía, ser famoso y atrás de todo eso. ¿Y qué pasó? La clase baja, en aquel momento los plebeyos, como veían que los ricos, que eran los patricios, sí lo podían hacer, incluso hasta hicieron huelgas, casi que iban a quemar a la gente si ellos no le permitían casarse. Y el tema del casamiento era un simple tema social, un simple tema mental. Atrás de eso no hay absolutamente nada, más allá de que, bueno, ya después la parte legal, sí, la herencia y todo esto. Pero el show que existe alrededor de eso es simplemente show. Y lo mismo lo podemos ver. Y te pongo otro ejemplo de la antigua China antes de Mao, antes del comunismo. Había algo que se llamaba el pie loto de oro. El pie loto de oro era un pie menor a 8 centímetros, ¿ok? Y era un símbolo de belleza para la antigua China. Que aquella persona que tuviese un pie mayor a 8 centímetros, 8 centímetros es una cosita así, ¿ok? Era fea, no era apta para casarse. Una mujer con un pie mayor de 8 centímetros no se casaba, era difícil que consiguiera esposo porque era fea, era horrible para el estándar social de la antigua China. Pero cuando tú te pones a ver la historia que hay detrás de eso, es que hubo en algún momento un emperador chino que para evitar que sus concubinas se salieran del palacio, les fracturaba los pies, les puso zapatos muy pequeños, pero cuando el resto de la corte se dio cuenta que las concubinas del emperador tenían eso de que le fracturaban el pie y tenían los zapatos más pequeños, que la intención y el propósito era para que no se escaparan del palacio, entonces el resto de la corte le pareció que era cool, dijo esto es una moda, esto me encanta, vamos a convertirlo en un estándar de la corte. Y después se terminó permeando a todo el pueblo chino. Y al final hicieron hasta todo un ritual atrás de eso donde tienen que fracturarla desde niñas, ya no se hace, ojo, pero tenían que fracturarla desde niñas el pie, les iban vendando, se le podría el pie, tenían que quitarle esto porque si no se les infectaba y le ponían zapatos apretados y el pie quedaba como una cosa así que no podían ni caminar y todavía, y ese era el estándar en aquel momento de la antigua China. Y cuando te pones a dar cuenta, mira cómo ciertas cosas que creemos que son belleza, que creemos que son deseables, que creemos que son los que queremos y que nos frustramos, nos da ansiedad y nos estresamos y terminamos yendo a un psicólogo, son al final cosas construidas por la mente o por el inconsciente colectivo de toda una sociedad que construyó algo alrededor de eso. Me Y hiciste creo que me con desvié esto. del tema. No, 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 no. No, no, porque me hiciste. La verdad, por eso me gusta platicar contigo. Te voy a ser bien honesto. Eh, porque de un tema te puedes ir a otro y siempre lo vas ligando. Ahorita me hiciste recordar específicamente, y así lo ligo. Esto que decías del emperador chino, y de los patricios, me queda claro que nuestro pie de 8 centímetros es el éxito. Muchas veces buscamos un éxito que no sabemos ni por qué. Y puede llegar a ser una construcción social. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Otto, desde que empiezas a hablar de las temas de las emociones y de ahí brincaste al tema de los hábitos, es el autoconocimiento que tienes. A lo mejor no lo dices como tal, pero esa lista que tú haces es conocerte. Como yo ya sé que me vuelvo loco a la hora que las emociones me ganan, voy a tener esa lista. Sí. Como yo ya sé que si me despierto a las 4 de la mañana voy a estar de mal humor, entonces ya tengo listo estos playlists, tengo listo a quién le voy a hablar para relajarme. Entonces, la verdad a mí lo que me gusta, te voy a ser muy honesto, es que tienes acciones muy sencillas que cualquier persona, si es un estudiante, si es un emprendedor, si es un empresario, si es un gran director o es un ama de casa, puede poner en práctica lo que dijiste. Y nada más, a mí me encantaría recapitular, tú dijiste algo que me llama mucho la atención. Yo lo denomino como liderazgo emocional. A mí me gusta mucho. Yo aplico mucho la técnica de la música. Yo tengo una playlist para sentirme feliz, para la mañana, para cambiar mi estado emocional. Yo juego mucho con eso. Yo les digo que una llamada, una música, un video te cambia totalmente. Al principio lo escuchas 5 veces
y con el pasar del tiempo, una sola vez, hay ese anclaje que te lo modifica. Pero me gustaría que me dijeras, a ver, si entendí bien es, identificas la emoción y una vez que identificaste la emoción, tomas acción para manejar las emociones en corto plazo. Si digamos, tienes una reunión ahorita y andas, y andas, vamos a decir, enojado. No puedes llegar enojado a la reunión. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu paso a paso para llegar en 20 minutos a la reunión o en 10 minutos a la reunión de la mejor manera? Oh, buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero creo que la respuesta la diste tú. Yo creo que una parte importante e inicial es el tema del autoconocimiento. Y en definitiva, conocerse a uno mismo es importante y no todo el mundo lo logra hacer. Y otra cosa importante es que nunca dejamos de conocernos. ¿Okay? Hay una frase del oráculo de Delfos, y que también sale en Matrix, de paso, que es conócete a ti mismo, ¿no? Y ojo, porque ese conócete a ti mismo también ha sido interpretado de muchísimas maneras. Algunos han, digamos, despotricado la frase. Yo digo, al final, conócete a ti mismo es lo que eres actualmente, de dónde vienes en el pasado, ¿ok? Porque eso también influye en tus conductas presentes, y hacia dónde quieres ir en el futuro, porque el futuro construye una narrativa hacia dónde quieres llegar que hace que modifiques tus conductas presentes. Entonces, al final, el conócete a ti mismo no es solamente quién soy ahora, sino quién fui en el pasado, quién soy en el presente, pero quién quiero ser en el futuro, porque ese futuro que yo mismo me estoy creando está definiendo mis acciones del presente. Y ahí es donde entro con que también somos seres temporales, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, y te digo que así lo he hecho yo incluso hice una evaluación con una herramienta, con varias herramientas de estos test. Hay una que es la que a mí más me gusta, que siempre lo he dicho, que es la de Clinton Stranger, Gallup, sí, la de Gallup, no me acuerdo ya el nombre. Clifton La última, Strengths, la Clifton última, Strengths. sí, Clifton es el creador, Don Clifton y Strange, no me Sí, acuerdo la del todavía. libro, creo que es Sí, la de Gallup. sí, ok, esa me encanta, ok. Y me encanta porque ni es tan corta ni es tan larga en las definiciones de quién eres y cómo eres. Cuando digo que no es ni tan larga ni tan corta, es porque he visto unas que cualquier tipo de test que te lleve todo a menos de 12 definiciones de cómo eres tú o de 12, eso es un horóscopo. Entonces eso no sirve. Los horóscopos tienen 12 y ya, y en 12 definiciones te meten a ti. Eso no sirve, eso es falso. Ahora, ¿qué me gusta de esta? Que tiene como, creo que son 38 y Son tú tienes 34. 34, sí, 34, tienes una combinación de cuáles son las tuyas, pero hay una cosa importante. ¿Qué me permitió a mí tener un autoconocimiento? Que yo la primera vez que me lo hice, tal vez hace como 10 años, vi las que tenía, pero también vi el conocimiento que tenía, pero también dije, ok, esto es lo que tengo en el presente, y este presente obviamente está influido en el pasado, me puse a verificar por qué yo soy así, ok, y también yo dije, pero es que esto es lo que soy en el presente, pero esto es lo que quiero ser en el futuro. ¿Y qué yo necesito? ¿Qué competencias? ¿Qué tipo de fortalezas? ¿Qué tipo de persona necesito ser para lograr esto en el futuro? Y me tracé, como te lo digo, me tracé una estrategia que no es solamente una estrategia de paso a paso las cosas que quiero lograr, sino también de cómo quiero cambiar. Porque en la manera en que tú cambias tu forma de ser, ¿ok? También estás cambiando tu forma de ver las cosas. Repito, en la manera en que cambio mi forma de ser, también cambio la forma de ver, porque al final todo es personal, al final todo lo Ok. interpretamos de la manera en que somos, ¿ok? Si yo soy, de nuevo te lo vuelvo y te repito, si yo soy un genio en finanzas, ¿cómo voy a ver el mundo desde un punto de vista financiero? Si soy una persona abocada a los recursos humanos, a la gente, voy a ver todo en términos sociales y donde no debo, donde la normativa social para mí va a ser muy importante. Si mi forma de ser está vista de manera en proceso, voy a ser muy sistemático en los pasos a paso. Entonces, en la forma en que yo cambio, es la forma en que voy a ver el mundo y yo lo que me pregunto es, ok, estoy viendo el mundo desde esta manera porque esta es mi forma de ser, pero yo quiero que mi mundo en el futuro sea esto y esto es lo que quiero lograr. ¿Qué debo cambiar?
en mí para lograr eso. Y los cambios se pueden hacer a pesar de que mucha gente dice que no, ¿ok? Sí es verdad, hay mucha gente que no cambia. Y no cambia porque definitivamente o no sabe quién es, no tiene autoconocimiento, o definitivamente sí conoce quién es, pero no quiere tomar ninguna decisión porque al final tomar una decisión implica un esfuerzo de voluntad, implica un esfuerzo muy racional y el esfuerzo racional es el que más le quita energía al cerebro. Por eso es que casi todo está en nuestro inconsciente, porque es más fácil decisiones automáticas una y otra vez. Cuando tú piensas las cosas, te consume energía, te da más hambre, comes más, entiende que hay un esfuerzo mental cuando tú tienes que hacer cosas totalmente diferentes, sea aprender un idioma e incluso aprender algo nuevo es un idioma. Si tú quieres aprender programación, eso es un idioma, es un lenguaje. Si quieres aprender finanzas, es un lenguaje. Si quieres aprender a hacer coaching, es un lenguaje que hay atrás de todo eso y el lenguaje de una otra manera también te cambia o te transforma tu manera de pensar. Entonces, ahí hay todo una estrategia, como lo dije, igual lo repito, quién soy, pero de dónde viene ese pasado. ¿Y por qué veo el pasado? Porque yo necesito reinterpretarlo. A veces el pasado, decimos, no se puede cambiar, pero es también otra falacia. El pasado no son hechos, el pasado son interpretaciones. Entonces, yo puedo, algo malo que me pasó en el pasado, yo lo puedo interpretar como algo bueno, en vez de decir, me sucedió, fui una víctima, yo puedo de una u otra manera interpretarlo como que yo lo quise así, como que gracias a esto soy esto, y en vez de estar culpando a mi pasado, puedo agradecer al pasado y eso cambia mi forma de ver las cosas, mi forma de ser. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, yo salí de Venezuela y me tocó entrar en otro país, en Ecuador, por darte un ejemplo. Yo podría fácilmente decir, fue culpa del socialismo. O podría decir, gracias a que tuve que salir del país por cuestiones totalmente inesperadas, me enfrenté a un reto mucho más grande en otro país que me hizo crecer. Y gracias a eso que crecí, soy lo que soy ahora en el mundo de los negocios internacionales. Mira, dos cosas totalmente diferentes. Y con O si esto, nos vamos. y con esto no me gustaría que la gente creyera, porque, o sea, quien no conoce a Otto sabe que Otto es todo lo contrario al positivismo en exceso. Ah, no, por supuesto, totalmente. No, 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 y gracias por aclararlo, porque si te has dado cuenta, hasta ahora hemos sido muy racional. Mm, creo que ser positivo es bueno, pero el positivismo tóxico que va más allá de tener una estrategia, sino simplemente decir, como lo creo, lo vuelvo realidad y toda esa pendejada y toda esa paja, que es falso, porque sí, tú tienes que ser positivo, tienes que creértela, pero atrás de eso tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia, tiene que haber acciones. Si no hay acciones, las cosas no se van a lograr por sí solas. No va a haber una magia que te diga, ah, me lo creí y llegó. No, 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 no. Pero sí es necesario ser positivo porque digamos que la parte positiva, y no sé cómo explicártelo, que no sea, como digo, que no sea ese positivismo tóxico de esa gente que te dice, no, 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 tranquilo, que todo va a estar bien y créeme que todo se va a solucionar solo y que no te Ah, preocupes, que si mientras más lo quieres, los dioses, el universo, la vida te lo va a dar. No, eso no sucede así. Si tú no haces cambios necesarios y pones de tu parte y también te la crees, porque creérsela también es importante, ¿no? Y creérsela es ese grado de positivismo porque no es solamente por el hecho de que se te va a cumplir, no, es que cuando tú te la crees y eres positivo, también atraes a un entorno social que te va a apoyar. Cuando tú eres negativo, la gente no quiere estar con gente tóxica. Entonces, la razón racional o la parte racional de ser positivo es eso, que si tú eres pesimista, obviamente vas a ser esa persona tóxica con la que nadie quiere estar. Nadie quiere estar con tóxico. Eso es definitivo. Entonces, tú tienes que tener cierto nivel de positivismo y cierto nivel de racionalidad. Y a veces la racionalidad en un 100% tampoco es buena, porque en muchas ocasiones yo siempre decía, wow, mira todo lo que logré gracias a que me la creí, porque si hubiese sido racional y hubiese visto solamente los números no daban. Hubiese dicho, ¿sabes qué? Este negocio no va, o esto que quiero lograr, esto no sirve porque racionalmente no daba. Y racionalmente, cuando tú sacas las cuentas de muchas cosas no dan. Pero al final es tanto nuestra perseverancia y nuestra insistencia que lo logramos y después no sabemos cómo. O como podemos por llamar ejemplo, el tema. me dijo una vez un amigo, mira, tienes que creértela porque cuántas veces jóvenes
estabas tan borracho que llegabas a tu casa vivo y no sabías cómo llegaba. Eso es el poder de los milagros. Llegaste y no sabes cómo llegaste. Fíjate que podemos llamarlo también a cierto punto actitud, ese creer, pero esas ganas, esa perseverancia de ir a Sí. hacerlo. Y dijiste algo que me llamó la atención, Otto. A lo mejor nunca lo he visto de esa manera. El pasado no son hechos, son interpretaciones. Sí. Si eso nos lo hubieran, digo, yo creo que mucha gente se detiene el autoconocimiento porque no le gusta lo que interpreta en el pasado. Si fuéramos conscientes que al cambiar la interpretación, deja tú que cambiara nuestra realidad. Ujú. O sea, si cambiáramos nuestra interpretación, pudiésemos conocer a quién somos realmente. Y podemos, el quienes somos realmente nunca va a ocurrir, porque el real en una persona no existe. Es una interpretación que se mete tanto en tu mente que tú lo crees real, pero esa realidad tú la puedes cambiar cada vez que tú quieras. Ok. Es difícil, no es fácil, es difícil. Y aquí te voy a dar, tal vez no un secreto de Disney, pero te voy a decir algo que a mí me ocurrió hace muchos años, ¿no? Y esto muy pocas veces la cuento en público y mucho menos que quede grabado. Pero en el 2007, además, voy a ir un poco más atrás. Cuando yo entré a la universidad, yo entré muy joven, entré como de 15 años, a estudiar ingeniería en una de las universidades más prestigiosas en ese momento de Venezuela, ingeniería mecánica. ¿Okay? Y recuerdo que me encontré en el segundo, mejor dicho, en el tercer, cuarto trimestre, recuerdo que me tocó una clase de filosofía. ¿Okay? Esa clase de filosofía cambió mi vida porque yo estudiaba ingeniería, yo era muy matemático, muy numérico, y todos estos temas de estas materias sociales decía, me parece que era una tontería y que era una estupidez. Entonces, para mí eso era asqueroso y horrible. Finalmente, me enamoré tanto de la clase y me encantó tanto que ahí es donde viene mi amor por la filosofía. Pero cuando yo salí de esa clase, lo que tenía de verdad no tenía nada. Simplemente me habían dado muchísimas creencias religiosas, me habían dado muchos movimientos filosóficos e incluso psicológicos que habían cambiado el mundo de una otra manera. Y recuerdo que después con ese profesor me ayudó a como que encontrar mi modelo filosófico, porque al final los modelos son de cada persona. Tú puedes tener tu propio modelo y puede ser muy diferente al mío. Y ese modelo filosófico es una forma en que tú interpretas el mundo, simplemente, punto, es tu interpretación del mundo. Pero después de eso, pasaron los años y yo fui experimentando y buscando más información y terminé, no recuerdo cómo, metido en el hinduismo y del hinduismo pasé al budismo y del budismo pasé al budismo zen, que el budismo zen es como la rama del budismo más racional, donde no hay dioses y donde el budismo ni siquiera es visto como una religión, sino es visto como una disciplina mental. ¿Ok? Y en Okay. ese proceso de disciplina mental del budismo zen, solo del zen, no del resto de las ramas del budismo, que hay muchísimas, así como hay muchísimas del cristianismo, este, entré en una fase, ¿qué es eso? Bueno, estoy bien, creo, no sé si es mi computadora. Ok, entonces entré en esa fase y donde profundicé mucho y hubo un momento donde ocurrió algo que le llaman ellos el Satori o el Nirvana o todo este tipo de nombres que le ponen, donde hay un proceso de vacuidad, donde todo pierde sentido, donde nada es real, donde llegas a que todo lo que tú has visto, y lo decía Borges prácticamente en alguno de sus cosas, que lo que tú ves son como muchas capas. Entonces, lo que tú ves hoy aquí en la sociedad, si profundizas, vas a encontrarte, digamos que esto es como un mapa, y así lo veía él, y después abajo de eso hay otro mapa sobre el mapa, y después abajo de eso hay otro mapa sobre el mapa, pero cuando llegas a lo profundo de la realidad, en la realidad no hay nada. Y es cuando te dice, bienvenido al desierto de la realidad, ¿ok? Y que está en otro libro de psicología, de filosofía que se llama Simulacra and Simulation, que al final la realidad no existe, no hay, es una
interpretación. La realidad es una interpretación en la que tú le quieras dar. Son como muchas capas. En el momento, es como una capa como una cebolla. En el momento que quitas todas las capas, te das cuenta que al final no hay nada. Simplemente hay un espacio vacío. Y en ese momento, obviamente, a nivel de budismo te da un choque gigantesco donde dejas de creer en todo, donde todo pierde sentido, todo pierde realidad, todas tus creencias, no lo religioso, hablo de todas tus creencias sociales, personales, se caen. ¿Ok? Y en ese momento me acuerdo que ese profesor filósofo, amigo mío, que se convirtió en mi mentor, me dijo, no sé en qué cosas raras te metiste a profundizar, yo no soy experto en Zen, y en ese momento me puso en contacto con otra persona que sí estaba en ese momento en Japón y toda la cosa, y lo poco que pudimos conversar, él me decía, necesito que te leas ciertas cosas, son unos koans, son como decirte un Twitter con unas frases inentendibles en japonés, que en algún momento yo no las entendía, pero después que me sucedió eso, las entendía, eran totalmente claras para mí y eran como ciertos acertijos todos raros, como que cuál es el sonido del aplauso de una sola mano. Sabes que no puedes aplaudir con una sola mano. Entonces empiezan a hacer como que ciertas cosas que tú dices, wow, qué locura es esta, y en ese momento la empiezas a entender, y cuando entendí eso, fue que dije, bueno, ya llegué a este punto donde sé que cualquier cosa que hay en el mundo es simple creencia, es simple interpretación, pero no puedo vivir sin ninguna interpretación. Solamente que en el momento en que decidí salir de ese estado y decir, ok, entro nuevamente en el mundo, pero entro otra vez en el mundo a interpretar el mundo de otra manera, ya sé que nada es real, todo es como un vacío, entro al mundo a interpretarlo de otra manera y entendiendo también que si esa interpretación que yo le doy no es útil para mi vida en ese momento, la desecho y vuelvo a crearme otra interpretación. Me la creo, no me sirve, la desecho y la vuelvo a crear. Que pareciera que fuera una locura, pero al final esa fue como que una estrategia particularmente para mí en ese momento para salir de ese momento que necesitaba, porque él también me decía, esto es lo que llamamos nosotros la locura zen, ¿ok? Y esa locura zen solamente tienes que estar trabajado con un maestro zen. Y yo dije, qué bien, porque yo estaba en un momento en Venezuela donde no había ningún maestro zen, sino puros charlatanes que hablaban de budismo, y ahí fue cuando me di cuenta de que todo era charlatanería, todo lo que hablaban de budismo y budismo zen era charlatanería, hasta que tuve esa experiencia. Y esa fue la razón y entendí por qué el budismo zen la llaman la última religión, porque después de eso no crees ni en el budismo zen. Y eso fue lo que me pasó. Después de eso me di cuenta, hasta el budismo zen es una mentira, y él mismo me lo dijo. Y ahora te das cuenta que nada, todo esto es irreal, ya puedes entrar al mundo y crear lo que tú quieras. Y en ese proceso fue que yo entendí que, ok, todo lo que tengo en el pasado lo puedo interpretar como yo quiera, porque al final la realidad no es ninguna realidad. El hecho no es ningún hecho, simplemente son la forma en que lo interpretaste en ese momento de acuerdo a cómo eras en ese momento. En ese momento eras de una manera y lo interpretaste de una otra manera. Después de un tiempo y te ha pasado a ti, tú evolucionas, eres de otra manera e interpretas eso de otra forma. Es como cuando tú tienes una novia en el colegio y esa novia era tu mundo. Pasaron los años, ya después que terminaste con ella, y la vuelves a ver y te dices, ¿qué es esto? Por ella daba mi vida y después vuelves a dar tu vida por otra y después te vuelve a pasar por otra y al final te dices, bueno, pero ya va, que al final es en el momento que todas esas emociones confluyen y no lo entiendes sino hasta después en el futuro. Como decía Steve Jobs, es cuando empiezas a unir todos los puntos y dices, ok, pero todos esos puntos son puntos creados por ti. No son puntos casuales o no, todos esos puntos que tú unes, tú decides unirlo porque es lo que tú interpretaste que era importante para tu vida. Habrán otros puntos que tal vez no son importantes para lo que estás haciendo en ese momento y que tal vez mucho tiempo después vas a decir, ahora sí es importante. Ahora sí termino de unir ese punto que no lo había visto, es una nueva interpretación y vuelvo a reestructurar y es el enfoque constructivista, como dicen los psicólogos, si hay un psicólogo escuchando, entonces es donde si algo tú creías en algo, de acuerdo, vas construyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. La cosa es que reconstruye y reconstruye, pero cuando empiezas a buscar abajo no hay nada. Entonces, ojo, creo que profundizamos hoy en mucha filosofía. Creo que nunca había hablado de filosofía tan profunda como estoy hablando contigo acá. No, y la verdad me gustó, ¿eh? Digo, hay dos, Ok. hay dos puntos que rescato mucho y uno me gustó mucho cuando dijiste, cuando te quieres conocer y ese quién eres es las acciones que haces hoy, o sea, y corrígeme si estoy mal, las acciones que haces hoy, tu pasado y el futuro que te creas, o sea, a donde quieres llegar. O sea, yo realmente
dije, órale, o sea, son 3 pasos porque por lo general en una industria como el coaching, la respuesta más común que tú das para responder quién eres, pues es valores y creencias, o valores y filosofía. Pero, ¿cómo actúas hoy? Ok, digamos, y lo estoy pensando como si lo hiciera yo. No, pues actúo de esta manera, ok. ¿Cuál es tu pasado? No, pues es esto, esto, esto. Que al final, digo, aunque influye y como actúo y es como es mi pasado, ¿qué quiero lograr? O sea, ¿cuál es ese futuro que yo me voy a construir? Entonces, o sea, si digamos que las metemos en la licuadora y lo que sale es, órale, ese soy yo. Al final me gusta mucho lo que dices, porque todo termina siendo, y como lo dices, una decisión. Correcto. O sea, termina siendo una decisión propia. Y esto me encanta porque me da parte, la verdad, yo estoy muy entrado en la plática. ¿Cómo tomas decisiones, Otto? ¿Cómo tomo decisiones? Sí. Esa era una de las preguntas. Está bien. A ver, Digo, no nos diste el secreto de Disney. Claro, ok, pero está bien. ok. Bueno, dependiendo la decisión, obviamente hay decisiones simples que las tomo en automático, ¿ok? Y nuevamente, como te decía, son esas decisiones en automático que están ya grabadas en el inconsciente y que de una u otra manera confluyen entre la racionalidad, la interpretación o la intuición en el momento y tal vez las experiencias aprendidas. Y así tomo decisiones inmediatas. De nuevo, entre lo racional, entre lo intuitivo y entre las experiencias que he tenido, esas tres, digamos que en automático sale algo. Pero cuando tengo que hacer una decisión muy importante, ¿ok? Ok. Tiene que ser una decisión, digamos, que va a cambiar mi vida en los próximos 3 o 5 años. En eso sí tengo una metodología y en eso sí soy, pero sumamente racional, metodológico, con todo un proceso, ¿ok? Y todo ese proceso te lo comento rápidamente. Empieza primero en hacer un inventario de mis recursos, que de nuevo, ese inventario de mis recursos es un inventario de quién soy, de qué traigo desde el pasado, ¿ok? ¿Sí? ¿Quién soy presente y, Ajá. y cuál es ese bagaje que traigo de mi pasado que tal vez hoy no lo estoy utilizando, pero lo puedo rescatar? Pero empieza a hacer ese inventario porque hay muchas cosas que tú tienes en el pasado que son útiles y con lo acelerado que es la vida el día de hoy, ya lo olvidaste, ya, ya quedó. No sé, puede ser cualquier conocimiento, puede ser cualquier emoción, puede ser cualquier sueño que dejaste por allá, botado en el pasado y se quedó por allá. Yo lo que hago es un inventario de todo eso. Después, entiendo, por otro lado, en qué entorno me encuentro, ¿ok? Porque al final tú actúas de acuerdo a tu entorno o las estrategias que tú vas a hacer van a ser de acuerdo a tu entorno. Si mi entorno es México, yo tengo que entender qué está pasando en el entorno mexicano, ¿ok? Y que mis decisiones no van a ser igual tal vez a un norteamericano, bien sea no solamente por mi cultura, sino tal vez hasta por lo que puedo tener a mi alrededor. Si yo quiero, por ejemplo, ser escritor, por darte un ejemplo, y un escritor en español, yo no me voy a mudar para Estados Unidos. ¿Por qué me voy a mudar para Estados Unidos? Porque allá tendría que ser un escritor en otro idioma que es inglés. ¿A dónde me iría? Me iría a un España, México o Argentina. Entonces, es entender de acuerdo a mis recursos, de lo que yo quiero hacer, tomar decisiones coherentes, porque muchas veces la gente no toma decisiones coherentes. Y cuando digo no hay coherencia entre lo que quieres ser y entre lo que tienes, ¿ok? Y que hay un camino en toda esa parte. Y el otro tema tiene que ver con las tendencias, porque muchas veces hay gente, ok, cuando me hablo de tendencias, es que si la decisión que yo quiero tomar, bien sea una decisión de vida, o bien sea una decisión económica, o bien sea una decisión, también está enmarcado en esas tendencias a futuro, en esas tendencias a futuro de lo que yo quiero ser o de cómo el mundo va a cambiar. Y si eso que estoy cambiando, eso que quiero ser, está alineado hacia donde va el mundo, o si voy a ir en contra del mundo, estar consciente de que voy a ir en contra de las tendencias mundiales y con qué me voy a encontrar. No sé si por ahí va la cosa, ¿no? Yo lo tengo de esta manera y lo quiero Y poner de en hecho, pasos. yo lo llamo triada reto. Imagínate un diagrama de Venn, que son 3 circulitos
que está y tiene R de recursos, E de entorno, T de tendencia y en el centro, en donde confluyen, está la oportunidad o las opciones, por eso le llamo reto, y las opciones porque hay veces que yo utilizo este mismo modelo para cuando estoy en peligro, en un proceso de amenaza. Por ejemplo, eso que te estoy comentando lo hice cuando llegó la pandemia. Dije, ok, ya en el momento en que llegó la pandemia, yo no estaba pensando en oportunidad, yo estaba pensando en mis opciones. Y dije, ok, ¿cuáles son mis recursos? ¿Cuál es el entorno en el que estoy? ¿Cuáles son las tendencias hacia dónde podría ir el mundo en los próximos años? ¿Y cuáles son las opciones que tengo? En el momento en que salgo ya del peligro, ya empiezo a ver oportunidades y utilizo el mismo diagrama de Venn para ver oportunidades. ¿Ok? Entonces te pongo un ejemplo. Dime, ibas a decir algo, mientras tanto yo voy agarrando agua. Sí, te escucho. Fíjate, dijiste algo que me llamó mucha atención y nadie lo había dicho, To. Ajá. Cuando estamos en peligro, hay que dejar de ver las oportunidades y enfocarnos en las opciones. No, no es que hay que dejar de verla, solamente que hay que darle más fuerza a las opciones que en ese momento tenemos que las oportunidades, porque a veces es incoherente, ¿no? Pero eso cuando hay una amenaza, pero lo que puede ser una amenaza para mí no necesariamente sea una amenaza para un tercero, porque tal vez a veces tenemos un sesgo cognitivo y esos sesgos cognitivos nos permiten que veamos todo como amenaza. Entonces a veces también, por eso que yo pongo opciones y oportunidades, porque a veces tenemos que ver si esa amenaza, en vez de una amenaza, puede ser una oportunidad, porque al final es una interpretación. Y de nuevo volvemos a las interpretaciones. ¿Ok? Me encantó cómo Lo que para filosofaste al alguien sea inicio. oportunidad, para otro puede ser una amenaza, y viceversa. Me encanta cómo lo planteas y cómo me encanta la importancia que le hace a la filosofía, a pesar de ser muy numérico y muy estratégico. Y este diagrama de Venn que tú dices, yo lo visualicé en 4, porque yo separé el inventario del quién quiero ser. Entonces, yo lo entendí de esta manera. Primero es inventario. No, lo que pasa es que el quién quiero ser está dentro de la oportunidad u opciones que Ok. tengo. Porque acuérdate que cuando hablemos, y ojo, esto yo me lo saqué de una mezcla del FODA. El FODA, que se utiliza para los negocios, hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, fortalezas y debilidades tienen que ver con quién eres, ¿ok? Interno. Internamente. Y oportunidades y amenazas tienen que ver con tu entorno, con la parte externa que tal vez no la puedas controlar, pero sí la puedes interpretar y encontrar lo mejor. Entonces, por eso es que, si te das cuenta, cuando yo digo la R de recursos, ahí yo meto todas mis fortalezas, ¿ok? Ahí hago todo mi inventario de mis fortalezas, de lo que voy a requerir, pero es algo como que lo estoy haciendo a propósito, porque muchas veces, y lo he visto hasta en los MBA, que te hacen un FODA, pero sin intención. En esto tiene intención, y la intención la vas viendo inmediatamente, ¿ok? Cuando digo que la intención la vas viendo, es que pones la oportunidad, las opciones en el medio, y vas viendo que esta fortaleza me sirve, no me sirve, la descarto. ¿Ok? Porque hay veces que tú puedes hacer un inventario con 50,000 fortalezas, pero no te sirven para la oportunidad que quieres hacer. O incluso este diagrama de Venn te sirve para ver tendencias que no estás viendo y dices, ok, ¿cómo yo me adecuo a esta tendencia y cómo la convierto en oportunidad? Y te pongo un ejemplo tan sencillo como esto que me tomó como 3 meses tomar la decisión. Sí, como 3 meses. Yo estoy viendo que cuando llegó la pandemia, me di cuenta que todas las empresas tecnológicas crecieron muchísimo. Y yo dije, mi empresa es poco tecnológica. Contratamos a todo un equipo de tecnología y gracias a ese equipo de tecnología que pudimos contratar, pudimos aprovechar la pandemia y en vez de ser una amenaza, se convirtió en una oportunidad para el negocio que estábamos haciendo en ese momento. ¿Ok? Pero también me di cuenta de que yo no podía dirigir un equipo tecnológico si yo no tenía idea de tecnología. Puedo ser el empresario, puedo ser el estratega, pero me di cuenta que cuando los del equipo tecnológico me hablaban en términos de programación, de lenguaje de programación, de lo que están haciendo, yo no estaba entendiendo absolutamente nada. Yo simplemente le decía, hagan esto y vean si se puede hacer, pero lo quiero esto. Y no está mal. Pero cuando yo también empecé a interactuar con algunos venture capital o fondos de capital de riesgo y me estoy dando cuenta que con toda la inversión que viene en el mundo en venture capital para América Latina, que ya pusieron sus ojos en América Latina, dije, ok, esta es la oportunidad de hacer una empresa muy grande en América Latina, pero si yo no tengo el componente tecnológico, toda la oportunidad se va a ir por un lado, va a pasar.
y solamente voy a ver aquellos que estaban en la tecnología, ver cómo crecen amigos míos en tecnología, cómo crece la empresa y mi empresa, sí, se va a mantener, seguirá creciendo, pero a un ritmo muy pequeño, mientras veremos Rappi, mientras veremos todas estas empresas que están creciendo. Y dije, pero no solamente eso, no solamente un tema de oportunidad, también es un tema de que las tecnologías están transformando tanto al mundo que en menos de 10 años las empresas en América Latina que no se hayan transformado van a morir, punto. O se van a quedar en empresas muy, pero muy, muy, muy pequeñitas dándole servicio al resto de las empresas. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo en este momento ya estoy obsoleto. Si yo en este momento no dejo de estar obsoleto, mi empresa va a estar obsoleta en 5 o 10 años. Y adivina qué tomé. Tomé la decisión de entrar de nuevo a las aulas de clase y empezar a estudiar la carrera de informática. Y ha sido fascinante aprender a programar. Yo que no sabía ni tenía idea de lo que me estaban hablando. Cuando me decían algoritmo, yo decía, suena bonito la palabra algoritmo. Y todo el mundo la usa, pero ahora entendí cómo hacer un algoritmo, ahora sé cómo hacer un código. Y por eso es que en cierta forma me he desaparecido del mundo, porque estoy aprendiendo algo totalmente nuevo, un idioma, un lenguaje nuevo. Y yo dije, ok. Y mientras voy aprendiendo todo eso, digo, ok, para acá es donde va el mundo, para acá esto es lo que puedo hacer. Yo sé que eso me va a tardar una carrera, me va a tardar 4 años, pero no importa. Es una decisión que me tocó 3 meses tomarla y tomar la mejor decisión, en qué universidad la iba a hacer y toda la cosa, pero es una decisión a largo plazo que va a influir en mis negocios de aquí a dentro de 10 años, ni siquiera para ahora ni en el corto plazo, porque no voy a poder hacer mucho en este momento, sino de aquí a 10 años. Pero Entonces, es el primer es paso mi que te modelo va a llevar racional, al crecimiento. por supuesto, pero es mi modelo de racional de yo decir cuáles son mis recursos nuevamente, cuál es la tendencia hacia dónde va el mundo, dónde va el mercado. Mi profesión se está quedando obsoleta, lo que soy yo como empresario, voy a ser un empresario obsoleto porque fui un 1.0, ¿ok? Que me crié en la era industrial y no estoy yendo a la era de la información. Tal cual, es la realidad. Pero de nuevo, es como el fumador. El fumador sabe que si no deja de fumar, en algún momento de su vida le va a dar cáncer. Tiene el conocimiento, pero no toma la decisión. Entonces, Otto, a ver, yo lo que me gustaría dejar si lo entendí porque quiero que la gente que nos escuche pueda llevárselo. Entonces, a ver, los tres círculos son recursos, ¿Sí? opciones y entorno. No. Recursos, entorno, tendencias y en el centro, más, déjame decírtelo, oportunidad u opciones, cualquiera de los dos. Y por eso Está que le puse el reto. Cada círculo es recursos, entorno y tendencias. ¿Y por qué diferencio entorno de tendencias? Porque el entorno es el que estás viviendo actualmente y tal vez el que puedas vivir en un momento, pero las tendencias tienes que irte a visualizar el futuro, no el futuro a corto plazo, el futuro a 3, 4, 5, 10 años. Ser, no sé, lo más descabellado posible. Uno no puede prever el futuro a 10 años. No hay forma, pero tienes que hacer ese ejercicio mental de qué va a pasar de aquí a 10 años. Y te tienes que hablar con esa gente que te puede dar su visión de qué va a pasar aquí a 10 años. Y la pones allí. Y después cuando tú veas un poco así, si el futuro es de aquí a 10 años, ¿qué estoy haciendo yo para ese futuro de 10 años? Ahí es donde yo empiezo a tomar toda mi estrategia con recursos y entorno en el que estoy en el momento. Entonces son el primer círculo es el recurso, luego viene el entorno, que es lo que está pasando ahorita, tendencias hacia dónde se va a mover el mercado, por poner un ejemplo, y en el centro están las opciones y las oportunidades. Exacto. Ok. ¿Tienes algún orden estratégico? Digo, por cómo vas recursos, y ahí vas entorno y ahí tendencias. La verdad, siempre empiezo con recursos, pero generalmente uno tiene que ir como que anotando todo, porque por lo menos en el caso de entorno, también lo tengo como muy, muy detallado internamente. Ahí empiezo otro proceso dentro de entorno que le tengo el nombre de pastelito para que no se me olvide las palabras. Entonces la P de entorno político, ¿ok? Y ojo, el entorno tiene que ver el entorno a donde tú quieres tomar la decisión. Porque si tu decisión es con respecto a México, entonces haces el entorno político respecto a México. Pero si tu decisión es una visión Latinoamérica, entonces tratas de hacer como que entorno de toda la región de América Latina. Si tu entorno es el global, porque quieres ver el mundo, entonces entiendes cuál puede ser ese entorno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo ahorita veo mi entorno para mí es Latinoamérica, ¿ok? Entonces, para mí Latinoamérica, cuando digo acá político, bueno, el socialismo va a estar en cualquier país de América Latina, va a estar como que en un momento le toca un país, en otro momento otro país, y esto no va a cambiar. Va a haber conflicto, va a haber toda la cosa,
Y respecto a eso, yo lo puedo ver como una amenaza o como una oportunidad. Si lo veo como una amenaza, me voy de América Latina y me voy por un país desarrollado. Pero si lo veo como una oportunidad, digo, ok, en países revueltos donde hay más negocio. Es no, y es la verdad, por eso que yo no me voy de América Latina. Sí, Y lo menos latino donde me puedo ir tal vez es a un país del norte que sea la capital de América Latina, tipo, no sé, Miami, que es la capital de toda América Latina, por darte un ejemplo. Ok, sí, fíjate, me encanta que desde que hemos empezado la plática, todo va en torno a dos cosas. El autoconocimiento te lleva al conocimiento externo de las personas, del entorno y a la toma de decisiones. O sea, me gusta cómo ligas este tema de tu lado personal con este lado de negocio. O sea, realmente, y algo que dijiste ahorita que me marcó mucho fue, ¿para qué hacer un FODA sin sentido? ¿Para qué quieres ver todas tus herramientas, todas tus habilidades, si al final no te van a servir para la oportunidad o la opción que tienes presente? claro. Y ahí voy con otra cosa que comentaste, ¿no? Porque al final siempre decimos que debemos separar el ser del hacer, lo que soy con respecto a lo que hago. Y es verdad, pero también es una falacia, porque al final lo que hacemos define en parte lo que somos. ¿Ok? Si yo soy empresario, en cierta forma define lo que soy, no necesariamente en un 100%. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces tomamos decisiones son simplemente en el hacer, ¿ok? O simplemente decisiones en el ser. Y en el momento en que tomamos decisiones en alguna de las dos, está errada la decisión, porque al final somos una mezcla de ser y hacer y tenemos que tomar esas decisiones. Entonces, por eso cuando tú me escuchas a mí hablando, hablo de vida y negocio como una sola cosa, porque para mí los negocios son vida y la vida es negocio. Y vivo entre los dos mundos. Y no es que cuando me estoy en uno me salgo del otro y dejo de comportarme de una manera en los negocios y en la vida me comporto de otra. Sí es verdad que hay protocolos en cada uno, pero mis decisiones van unidas las dos. Me encantó lo que dijiste. La vida es negocio y el negocio es vida. Se me hizo algo. Es la mejor. Yo creo que es la primera frase que te escucho que pudiese englobar lo que eres, Soto. Sí, porque al final también siempre lo comento, al final la vida es tomar decisiones que aparentemente son contrarias, significa abrazar la paradoja, porque mucha gente te dice, ¿qué es más importante, planificación o ejecución? Y vas a encontrar los que abogan por la planificación y los que abogan por la ejecución, y al final no, es la mezcla de los dos. Una gran planificación que no se ejecuta se queda en un simple sueño que nunca se ejecutó. Y una ejecución de una mala idea te lleva directo al desastre, por muy buena Sí, ejecución que haga. yo lo aprendí como mercadólogo que tal cual, o sea, una campaña bien estructurada pero mal aplicada es la peor campaña y la peor Entonces, campaña bien aplicada es la mejor. entonces y así te puedo poner muchísimos ejemplos. Desde creértela hasta tener un plan, las dos. Y por eso es que tú siempre me ves como ambiguo, como que, bueno, pero me dices una cosa y después me dices otra. No, Pero tienes tienes que algo muy curioso. integrar las dos cosas, las dos cosas contrarias, y eso te lleva a un tercero que termina de integrar las dos cosas. Pero es que tienes algo muy curioso, To. Digo, al final yo te he escuchado empezar una sala o empezar una conversación diciendo no creo en esto o no me gusta y terminar ni siquiera en días, en minutos. Decir, sí es cierto, tienes razón, cambio mi punto de vista. Y creo que un punto, digo, no sé si tú lo identificaste, pero yo lo identifico, cuestionas todo, Hasta mí absolutamente mismo, hasta mí todo. mismo. Yo a veces caigo mal porque le cuestiono todo a todo el mundo, pero también me cuestiono a mí mismo. Y cuando yo me doy cuenta que en algún momento estoy cometiendo el error de ser determinista, es decir, de quedarme en un solo concepto, enseguida lo noto, lo concientizo y digo, no, pero ¿por qué? Si hay otras opciones. Y esto es, y que también lo puedes ver no solamente en filosofía, creo que hasta en los colegios lo daban. Cuando tienes una tesis, que es tu creencia, tienes el contrario, que es la antítesis, y cuando las dos las unes, llegas a la síntesis. Claro, como concepto teórico podemos
leer libros y libros de eso, pero es simplemente aplicar en la práctica lo que son los contrarios y llegar a una tercera opción que una a las dos. En la práctica es eso. A mí Y es me lo que gusta, siempre hago. Me la confronto a mí verdad, mismo. en lo personal a mí me gusta el cuestionamiento. Digo, uno, porque el cuestionamiento que tú has generado nunca ha sido agresivo, es un cuestionamiento de indagación, de curiosear, hasta cierto punto. Creo que lo harías de muy buen coach, aunque a lo mejor yo sé que ahí tienes, digo, con los gurús y eso, creo, y si Virginia escucha, yo creo que sería un buen coach. Ya me imaginaría yo conversaciones de Virginia, o Virginia, voy a hacer un experimento social de Oh, coaching. no te imaginas esa conversación entre Bismi y yo, No, entre la créeme que psicología, la filosofía, la ciencia. pagaría por escuchar una conversación desde la trinchera. Digo, no sé si meter mi cuchara, pero sí pagaría por escuchar. La verdad, yo soy un apasionado de escuchar gente y de conocer y curiosear. Y la siguiente pregunta a lo mejor la vas a poder contestar o no. Y la verdad no sé, pero te la tengo que hacer. ¿Cuál es tu propósito, Otto? Ah, buena pregunta y no tiene respuesta. Y te voy a explicar por qué. Hace muchos años tenía muy claro cuál era mi propósito y hace muchos años me obsesioné con el propósito y esa obsesión con el propósito no me generó los resultados esperados, o mejor dicho, cumplí parte de ese propósito, pero a costa de muchísimas otras cosas. Y lo que me hicieron dar fue como que un foco que esto era mi propósito y dejé de ver el resto del entorno. Es decir, estaba tan enfocado en ese propósito, en ese resultado, que dejé de ver muchísimas opciones. En algún momento de mi vida me quedé sin propósito, no porque quise, sino porque fue esos choques con la realidad que te hacen dar cuenta y te hacen cuestionar, y lo que yo te decía en el momento, que nada es real, y entonces eso que me la creí en un momento, porque era mi propósito, y estoy hablando de hace 15, 20 años, y de un momento a otro dejé de creerla, después me creé otro propósito y después dejé de creerlo, y creo que en este momento, cuando llegó la pandemia, me volví a cuestionar absolutamente todo. Y te digo por qué me lo volví a cuestionar todo, porque cuando llegó la pandemia, para mí fue una oportunidad de negocio muy importante y me obsesioné tanto, tanto, tanto con el negocio que descuidé hasta mi salud. Y claro, tal vez no lo había visto, pero el hecho de no salir, tal vez no hacer ejercicio, no desconectarme de la empresa como antes yo lo hacía, qué sé yo, estaba metido en la empresa, pero me tocaba una reunión de negocio y esas reuniones de negocio al final eran reuniones de amistad donde tal vez estaba 45 minutos manejando, estaba 2 horas en un restaurante hablando de negocio, era relajante 45 minutos, pero cuando llegó la pandemia, donde no salía de un Zoom y entraba en otro y entraba en otro y no había descanso, aunque no lo creas, había más trabajo que antes por tanto Zoom, 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 Zoom. Llegó un momento y fue donde fue un momento, un punto de inflexión. Para los que saben cómo es una curva matemática, el punto de inflexión es así la línea que no tiene, está en equilibrio totalmente, no estás ni vas para atrás ni vas para adelante. Y ese punto de inflexión fue que me enfermé, caí en cama, 14 de diciembre, y me hizo cuestionarme absolutamente todo. Ok, a ver, lo que estoy haciendo a nivel de los negocios, solamente enfocado en estos resultados, o estoy descuidando también mi vida, estoy descuidando mi salud, no hay ningún equilibrio, y ahí es cuando de nuevo, ¡pum!, rehago toda la cosa y vuelvo otra vez, digo, prefiero quedarme un tiempo sin propósito, sigo con lo que estoy haciendo con la empresa, sigo en un proceso de descubrimiento, y es todo este proceso que te estoy diciendo que todavía está en construcción de crearme ese propósito a raíz de las decisiones que estoy tomando. Todavía no lo tengo completo, sé que tal vez en pocos meses ya lo tengo completo, pero el tema de crearse un propósito no es tan rápido ni tan sencillo. No es como agarrar a un... Sí, no, porque los marqueteros te dicen, tienes que crearte el propósito ya, y la frase, y te la repites a cada momento. No, no, porque la verdad es que puedes tomar malas decisiones por tomarlas muy rápido, te creas un propósito y te lo crees tanto y te lo repites tanto, porque acuérdate que la palabra tiene poder sobre la mente. Una mentira dicha 10.000 veces o 1.000 veces se convierte en realidad. Y eso es lo que pasa con los propósitos y los marqueteros, que te repiten su propio propósito 1.000 veces y así sea mentira se lo creen. Y esta es una forma de tú creerte las cosas. Yo lo he aplicado a mí mismo. Me repito algo 1.000 veces y me lo creo y termino aplicándolo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el propósito no es
una decisión que hay que tomarla a la ligera. El Y efecto segundo, radio. sí, y en segundo lugar, el propósito, si te obsesionas con él, puede ser más perjudicial que beneficioso. Y en tercer lugar, como tú vas cambiando, tú vas evolucionando y a través de lo que va pasando en tu entorno y de lo que las experiencias que tienes y lo que vas aprendiendo, el propósito también puede cambiar. Y esto es importante que la gente lo sepa. Puede ir cambiando. Un propósito no es algo escrito en piedra que no va a cambiar. Y te lo digo porque lo he cambiado muchísimas veces a lo largo de mi vida. Entonces, si me preguntas cuál es mi propósito en este momento, realmente está en proceso de construcción. Sé que va muy enfocado en combinar vida, negocios y dejar un legado tal vez a la sociedad en base a mis experiencias de vida y en base a mis experiencias de negocio. Por ahí va la cosa, pero todavía no lo tengo construido. A mí algo, digo, algo que aplaudo y creo que te lo he dicho es esa honestidad de decir, creo que se conoce más la persona que dice, no lo sé, no lo tengo, mi propósito es este, cuando muchas veces no es. Uh Entonces, -huh. entonces yo digo, yo aplaudo esa honestidad o esa vulnerabilidad de decir, no sé, y lo que te decía el efecto rayo, y eso que tú dices sí es muy cierto, o sea, ¿cuántas veces no hemos terminado cantando una canción, por no mencionar artistas, que no nos gusta, y la estoy tarareando porque la escuché en el radio todo el día? O sea, ese efecto del marquetero que tú le dices, yo le digo efecto rayo, sí, sí es importantísimo, o sea, ser consciente de él. Fíjate, ahí te va la última pregunta, la verdad, he estado disfrutando mucho la plática, y sé que todavía no termina, pero ahí te va la última pregunta y es mi favorita. Esta pregunta tiene dos vertientes, ya sabes cómo soy. Uh -huh. La primera parte es, ¿cómo identificaste tu talento? Y la segunda es, ¿cómo lo pones al servicio de los demás? Ok. Mira, es una buena pregunta y te lo voy a responder de manera racional y después te voy diciendo algunas experiencias, ¿no? Ok, échale. Sí. A ver, al igual que el propósito, el talento es algo en un proceso de construcción. Escucho mucha gente y he tenido esos enfrentamientos con psicólogos o con gente que dice que tú tienes un talento y ese talento es inamovible y tú tienes que, en base a ese talento, construir tu vida y de ahí no te puedes salir porque son tus talentos dominantes. Ya me conozco hasta el discurso y lo odio cada vez que lo escucho, ¿no? Y, y, y lo, y, lo, y lo interesante es que tú no dejas de descubrir quién eres. Como decía, conócete a ti mismo, pero ese conócete a ti mismo es un proceso evolutivo, no es un proceso de estancamiento. Si tú te acuerdas de la película Matrix, Neo en ese momento no sabía quién era Ajá. cuando entran de la pitoniza y lo va descubriendo en la medida en que se va enfrentando a ciertos obstáculos, a ciertos problemas y va descubriendo ese talento. Asimismo, somos las personas, pero saliéndonos ahora ya de Matrix, en el momento en que tú te enfrentas a un problema, a un obstáculo muy fuerte, descubres talentos que no sabías que tenías, descubres fortaleza y eso en psicología organizacional se llama la ventana de Johari. ¿Qué es la ventana de Johari? Es una rejilla como una ventana de 4 cuadrantes donde por un lado te dice lo que tú conoces de ti mismo y los demás conocen de ti mismo y es digamos que esa parte que tal vez tú has visto de mí, yo veo de ti y no hay ningún problema, es la zona abierta a todo el mundo. Esta otra zona donde lo que yo conozco de mí mismo, pero yo se lo oculto al resto del mundo y es mi zona privada. Esta otra zona, que es la zona donde yo no conozco de mí mismo, pero otros lo ven en mí. ¿Por qué? Porque interactúan conmigo y pueden decir, mira, esta persona es muy inteligente, es muy matemático, es muy filósofo, es muy sociólogo, me cae súper bien. Y tal vez cuando tú me lo preguntas a mí, yo te digo, no, yo no soy así. ¿Por qué no soy así? Porque tengo un sesgo de que como yo lo hago todos los días, tengo la creencia de que todo el mundo es así y no lo veo como una fortaleza, no lo veo como un talento. ¿Ok? Pero está la cuarta, que es la que a mí me gusta, que es la ventana de Johari, que es lo que ni yo conozco, ni los demás conocen de mí, pero ¿cómo descubro esa interrogante, esa ventana Johari, ese talento desconocido? Es cuando me enfrento a los problemas, cuando me enfrento a los obstáculos, y ahí es donde entro en algo que decía Nietzsche, busca los problemas porque necesitas los talentos que te generan ese problema. Lo que no te mata te fortalece. Entonces, ahí, en esa ventana Johari, está ese espacio desconocido, o que ahorita se ha puesto de moda cuando le dicen salir de la zona de confort, pero hay que tener mucho cuidado porque el mismo Nietzsche lo decía.
Lo que no te mata te fortalece. Es decir, si no te fortaleció, te mató. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando tú dices esa zona de confort, en qué medida va a salir de zona de confort. Porque si yo digo que me salgo de la zona de confort, pero con todo, puedo morir, créeme. Y digo, puedo morir socialmente, puedo morir empresarialmente, puedo morir de diferentes formas, porque no lo hice de manera evolutiva. Salir de la zona de confort tiene que ser como que me voy construyendo poco a poco. Si lo vemos en el viaje del héroe, ¿cómo es el viaje del héroe? Te enfrentas a un primer problema pequeñito y ese problema pequeñito te da esa fortaleza que necesitas y después enfrentas a otro más grande y después enfrentas al dragón. Pero si hubieses enfrentado al dragón desde un principio, el dragón te mata. Me gustó rescato dos cosas y tengo una pregunta. Rescato que hasta para salir de la zona de confort hay un proceso. O sea, Claro. no es salir tal cual. Y eso me encanta, porque la verdad, y reitero, y yo creo que vamos a coincidir, y a lo mejor no sueno el mejor coach. Bueno, a lo mejor sí, digo, porque nunca me he considerado motivador. Bueno, tú me conoces. No sé si me consideras motivador. Yo no me considero motivador. Pero algo que a mí me gusta mucho es la reflexión y es decir, así como que salta la zona de confort. O sea, tranquilos. Me llama la atención lo que dices, que si no te hizo crecer y desarrollar esa fortaleza, te mató. Luego hablaste de, digo, lo hablabas y dices, mató tu negocio, pero ¿cómo saber si me Mató mató? tus emociones, mató cualquier cosa. Pero Los ¿cómo saber traumas, si, los cómo? traumas son eso. Un Ah, trauma es cuando enfrentaste un problema que no lo pudiste solucionar satisfactoriamente y entonces te generó ese trauma o ese miedo a que no lo vuelvo a hacer nunca más o si lo veo de cerca le huyo. ¿Ok? Eso es un trauma, cuando algo te mata. eso podemos decirlo, o sea, eso, el trauma es igual a te mató. Digo, Sí, porque yo usando la analogía, porque analogía, ¿ok? pudiese jugar la contraparte del positivismo en exceso o del, ¿cómo se llama? Exacto, mira, eso es un buen ejemplo. Un positivismo en exceso me puede decirme a mí que, no sé, tengo mis ahorros de 10 años y me meto en un negocio sin haberlo estudiado bien, simplemente porque algún gurú me dijo que emprender era mejor que trabajar para alguien. Y me lancé al agua sin estar preparado y el negocio me mató y quebré y perdí los ahorros de 10 años. Para emprender tienes que ir escalando, tienes que ir dándote golpes y fracasos, pero poco a poco. Si fracasas en un 100%, estás muerto. En cambio, si tienes fracasos donde tienes un fracaso del 10% de tus recursos, por dar un ejemplo, ese fracaso todavía es recuperable y aprendiste algo, ¿ok? Y todavía tienes un 90% de vida para continuar. Aquí, llevándolo a los negocios, pero también lo puedes llevar lo mismo a la vida. Si tú te vas, por ejemplo, no sé, a un proceso donde sabes que si te enfrentas a algo va a ser muy difícil, te puede generar un trauma, coño, hazlo poco a poco. Busca las maneras de ir dando como que ciertos primeros pasos para poder llegar a eso y no de golpe. Oye, Otto, y digo, ahorita me generas la duda, digo, porque me imagino que a lo mejor en algún momento todos hemos muerto de algo. Claro, por supuesto, todos. ¿Cómo te repones? O sea, cómo vuelves a vivir o cómo sales de esa muerte? Wow, no sé, Yo te dije que era, yo te dije que era una conversación, digo, o sea, y no es la intención de, o sea, no tenemos que encontrar, más bien, déjame reformular la pregunta, porque al final tampoco mira, es, es un proceso interpretativo y te lo pongo de nuevo y va a depender de cada persona, ¿no? Y ya me voy a salir del área de los negocios y me voy a ir a otro lado. Vida amorosa, vida amorosa. Todo el mundo ha tenido en algún momento una relación que te dejó por el piso, sí, ¿sí? Y la superaste después, ¿ok? A algunos les toma menos tiempo, a otros les toma más tiempo, hay otros que nunca más se vuelven a recuperar esa relación, ¿ok? Entonces, caso típico, no vuelvo a entrar en una relación. Entonces, bueno, apareció nuevamente la relación.
y vuelves a entrar en la relación. Entonces empiezan nuevamente, no, que no me voy a abrir porque si me abro entonces en esta relación se van a aprovechar de mí, me van a matar y bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Qué pasa? Dependiendo como tú lo interpretes y qué es lo que quieres hacer, simplemente va a ocurrir que no te abres la relación tal vez va a morir porque no te abriste a la relación y se convierte en una profecía autocumplida donde dice, te das cuenta, las relaciones no sirven, son una porquería y esto me da la razón. Y tal vez yo fui con mi forma de actuar que volvía a hacer que la relación no funcionara. Ese trauma genera otro tipo de cosas y vuelve otra vez. En el momento en que tú te quitas de toda esa carga, y aquí voy a entrar con Nietzsche, que me gusta sus 3 procesos de transformación, donde el primero es que eres como el camello, que te llenas de toda esa carga, estás traumatizado y todo esto. Y cuando tú definitivamente haces todo lo contrario, lo que has venido haciendo en ese momento, es cuando Nietzsche dice que te conviertes en el león, pero tienes que destruir todas tus creencias y destruir todo eso para después pasar a la fase del niño y ver todo con asombro nuevamente. Entonces, en el momento en que tú, ese trauma, que es como la carga del camello, tú la logras destruir de alguna otra manera y vuelves a experimentar eso que fue tu proceso traumático, pero con los ojos de un niño, lo ves de otra manera. Y te pongo un ejemplo. ¿Cómo fue un proceso, en esos procesos en que uno se deja eso? Y lo vuelvo de nuevo a la relación. Dije, a ver, las relaciones, en el momento en que yo entendí que las relaciones son como la vida, que nacen, tienen su punto más alto, hay un declive y después mueren, y me dejé de creerme el tema del amor eterno, porque eso es lo que le genera mucha porquería en la cabeza a mucha gente, ¿ok? Entonces me dije que es como un proceso como la vida. Claro, claro, porque cuando tú te empiezas a creer la vaina de los cuentos de hada y de las historias, de que la cosa es para toda la vida, entonces cuando en algún momento la relación no es como tú la crees, ¿qué haces? Te rinde y la descarta y ni siquiera luchas por ella porque la viste como un ideal de que tenía que ser el amor eterno para toda la vida. Pero cuando tú entiendes por qué entraste en una relación, más allá de que sí, la vas a disfrutar y que tal vez una relación tenga algún otro propósito muy diferente a simplemente mi media naranja y el amor de mi vida, toda la cosa, la ves de otra manera diferente, con los ojos de un niño, con asombro y dices, ah, entendí que como la vida se acaba, al igual que las relaciones en algún momento se pueden acabar, no significa que no la voy a disfrutar, al contrario, como mi vida es corta, la vivo con más intensidad. Como una relación puede ser corta, la vivo con intensidad y si se acabó, no hay problema. Y si no se acabó o se transformó y evolucionó otra cosa, también voy a disfrutar ese proceso de evolución a lo que vaya a cambiar. Y vuelvo otra vez en ese punto de inflexión y a ver las cosas de otra manera y con otros ojos como los de un niño y vuelvo otra vez a hacerlo. Y así mismo, mira, en los negocios tengo 1000 ejemplos. 11 fracasos como para estar traumatizado y no volver a emprender nunca en mi vida. Eso que dices me da mucha atención. Digo, no me gustaría me- meternos en el tema de la filosofía y en el tema de Nietzsche. Lo voy a resumir y me gustaría que me dijeras qué te parece. ¿Será que para salir de esa muerte solo hace falta una nueva interpretación? O sea, la interpretación que, o sea, la reinterpretación de la situación, del momento, de la relación, es lo que te saca de esa muerte. Claro. Y volviste a entrar en Nietzsche, porque Nietzsche es el que dice eso. Sí, pero lo digo, o sea, a lo que voy es Claro, eso es. que tú me hables del proceso del camello, del león y del niño. Es quiero simplificárselo a la audiencia, que diga, ah, tan solo con interpretar. Y yo creo que todos estamos familiarizados con la palabra interpretar, o sea, Parece que no es fácil interpretar de nuevo, porque el cerebro es un HDP. El cerebro te lleva nuevamente a lo que ya es conocido, no quiere hacer un esfuerzo. sí, Entonces, interpretas en automático y interpretas con lo que ya has vivido, con lo que ya has conocido. Entonces, al final, la trampa de la experiencia es una trampa, la trampa de tus vivencias es una trampa. Porque, por ejemplo, si te fue mal con un socio, tú puedes decir, llegar a la conclusión de que los socios son malos. Y una sola experiencia no es un hecho científico.
Para tú declarar algo que es una ciencia y decir que siempre es malo, tienes que haber tenido una data estadística importante. Y aquí me voy a hacer la ciencia. Entonces, una sola experiencia no puede definir todo, solamente te define una creencia. Pero tu experiencia, en muchas ocasiones, también te genera esa trampa. Y es por eso que cuando empezamos al inicio y me preguntaste, toma decisiones, yo mezclo lo racional, mezclo la experiencia y mezclo la intuición, porque me permite tener un equilibrio. Si hay alguna experiencia que yo tuve y que me marcó mucho y hace que yo tenga esta creencia, lo trato de contrarrestar con la parte racional, qué es lo que me dice a mí las estadísticas, qué es lo que me dice la ciencia. ¿Tengo la razón o no tengo la razón? Y al final también la intuición, que es eso, ese día a día como que sí o no, y tomo la decisión. Eso que me dice, ¿me da feeling o no me da feeling? También es importante, porque eso también está en el inconsciente. ¿Ok? Pero la experiencia es como que lo llevas a la conciencia, lo que muchas veces está en tu intuición, y no necesariamente es la mejor opción. Y por eso hay que contrarrestarla con lo que te diga la ciencia, la investigación o cualquier otra cosa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos como los estudiantes que hacen las tesis de grado en las universidades, que la hipótesis siempre se cumple. Entonces forzan la hipótesis a que se cumpla. Y es lo mismo, es forzar tu creencia a que se cumpla. Entonces dejas de escuchar a lo que te dicen el contrario y decides solamente escuchar a quien te da la razón. Y eso también es un arte, saber escuchar a quien no te da la razón. Y es Sí, importante. ese es de los artes más difíciles. Entonces, Sí, entonces, claro. entonces reformularía lo que dije. Entonces no sería, No, 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 no lo reformule porque estuvo bien. Solamente esto es un complemento. digo, bueno, le agregaría el cuestionamiento de nuestra interpretación nos sacaría de esa muerte. Exactamente. Y se vuelve a convertir en otra interpretación. Porque la interpretación, como te digo, es muy subjetiva. Fíjate que Muy subjetiva. me dejaste, o sea, la verdad nunca había escuchado ese tema. Digo, yo creo que el tema de la muerte por la situación que estamos viviendo, y no me refiero a la pandemia, me refiero a una situación que creo que ha sido muy notoria en redes sociales del echaleganismo, del positivismo en exceso, del tú puedes, o sea, no es, o sea, aviéntate, hazlo, solo tienes que hacerlo. No nos lleva a ver que ese tipo de situaciones, ese tipo, como tú le decías, Soto, ese tipo, esa muerte, porque realmente sí truenan cosas, al no identificarlas como tal, no evolucionamos. O sea, realmente no desarrollamos esa, o sea, no, sí, no evolucionamos porque lo queremos ver como un fracaso más. Correcto. Madres, o sea, Interpretar, dijiste una palabra correcta. Yo siempre hablo del fracaso, pero hay que saber también interpretar el fracaso, porque un fracaso bien interpretado se convierte en una lección aprendida y ahí es cuando tú empiezas a descartar de ese fracaso. oye, no se vale lo que estás diciendo, porque luego me vas a decir, pero depende de tu interpretación. Claro, Entonces claro, tendríamos que cuestionarnos. por Todo lo supuesto. haces filosófico, y la verdad me gusta. O sea, Pero por supuesto, lo acabas de decir, porque yo puedo interpretar el fracaso como algo definitivo y de lo que no puedo salir, pero en el momento en que yo cambio mi interpretación, ese fracaso lo interpreto como una lección aprendida. Y después, mucho tiempo después, puedo volver a reevaluar ese fracaso y puedo volver a reevaluar esa interpretación que le di en ese momento y puedo encontrar otras lecciones, como cuando tú ves una película de Disney. Cada vez que la ves, le encuentras algo diferente, ¿sí o no? sí, totalmente. Ahí sí. Quiero que veas el fracaso o lo que tú interpretaste en algún momento como una película que estás viendo y cada vez que la ves vas a encontrar cosas diferentes y ahí me voy de nuevo a otro filósofo de la antigua Grecia, que es Heráclito, que él decía, ni yo ni el río somos lo mismo, es decir, ninguna persona se mete en el río dos veces, porque ni el río ni esa persona es lo mismo. Entonces, cuando tú ves una película, sea de Disney, tú has visto Cars, tal vez 10, 20 veces, pero la vuelves a ver la número vez 21, 22, vas a encontrar algo diferente. Lo Y que si nos pasaste pasó, por una sala de Clubhouse nuestra, ¿ok? La próxima vez que la veas la vas a ver diferente. ¿Por qué? Porque escuchaste a otras personas que vieron eso de maneras diferentes y lo integraste a tu nueva interpretación. Cuando yo te dije a ti que volví a ver Cars y lo vi con ojos diferentes,
fue real y te escribí el WhatsApp. ¿Sí? Porque yo vi Cars de una manera, pero cuando estuve en esa sala fue para mí tan enriquecedor que yo dije, tengo que volverla a ver desde estos nuevos puntos de vista que discutimos y que no lo había visto. Porque de nuevo, nosotros tenemos un sesgo cognitivo de las cosas que queremos ver, pero cuando empezamos a integrarlo con lo que ven otros, con lo que podemos leer al respecto, con diferentes cosas, le damos una nueva interpretación. Asimismo, haz lo que te ha pasado en tu vida. Dale una nueva interpretación y esa nueva interpretación hace que la película tenga otro matiz diferente, pero ahí también hay que tener otra habilidad de cara hacia el futuro. Porque en muchas ocasiones, y mira que esto es importante y no lo había hablado, en muchas ocasiones tú estás viviendo un proceso doloroso, un fracaso, porque es muy fácil hablar de fracaso desde el futuro. ¿Te puedo poner un ejemplo a ver si entra? Déjame terminar y me pones el ejemplo. Digamos que yo estoy viviendo en este momento un problema muy fuerte. Yo también puedo tener la habilidad de, en el momento presente, trasladarme hacia el futuro e imaginarme esto que estoy viviendo, cómo me puede servir para el futuro. ¿Ok? Ok. Y esto no lo digo yo. Esto lo dijo en su momento en el libro de se me olvidó el nombre de él, que es el creador de la logoterapia, que estuvo en un campo de concentración nazi, y él decía que lo que lo mantuvo con vida, por ahí Víctor, el hombre busca Víctor el Frank, sentido. Víctor Frank, Víctor Víctor Frank. Frank, Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Y él, ¿qué decía en su libro? Decía, yo estoy viviendo esto, pero a mí lo que me mantuvo vida era que yo me imaginaba en un futuro dando una conferencia de todo lo que estoy viviendo y cómo psicológicamente crear una teoría psicológica. Y eso fue ese propósito que tuvo hacia, de cara al futuro, esa visión, esa narrativa que se contó hacia el futuro de lo que quería lograr, lo mantuvo en su momento fuerte y con vida en un presente que era doloroso. Entonces, mira, porque yo puedo hablarte ahorita de los fracasos hacia el pasado que ya pasaron, que no son tan dolorosos como lo que puedo estar viviendo en el presente. Pero es que yo lo que estoy viendo en el presente, si me lo llevo hacia el futuro, puedo en esa imaginación, en ese uso que tenemos los seres humanos, que somos los animales que pensamos hacia el futuro, nos vamos hacia el futuro, vemos lo de hoy como un pasado y empiezo a interpretar qué puedo yo obtener de esto. Más o menos, yo lo hacía cuando niño, yo me pisaba el dedo y era un dolor tan horrible y yo lo que pensaba, en el futuro se me va a quitar, así que no pienses ahorita en este dolor, sino que ya sabes que dentro de un rato ya no te va a doler. Así mismo. Qué extremo, pero... Tal cual. Ahorita que dices, me llevas a algo, digo, y nunca lo había visto así. ¿Será que el propósito del propósito será sobrellevar esos malos momentos? Digo, nunca me lo había Sí, cuestionado de esa manera. sí, sí, y ahí te lo dice Nietzsche también nuevamente. Sorry que lo interprete tanto, pero es que aquí tengo todos sus libros y me los leí No, 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 completos, no. ¿ok? La verdad, Pero hay una frase de Nietzsche que él decía que cuando encuentras el por qué, y el por qué tiene que ver hacia el futuro, ¿ok? Puedes resistir todos los cómo, y el cómo es todos los problemas y los obstáculos que estés viviendo en el presente. y dale, no, no, dale, dale, perdón. No, 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 dale, adelante. O sea, yéndome un poquito, eso que tú dices, porque realmente a lo mejor nosotros como coaches, y me voy a incluir, tenemos mucha culpa. Porque el propósito lo hacemos o lo vendemos mal. Y me voy a incluir. Porque cuando deberíamos, o cuando hablamos de propósito, lo que deberíamos hacer es hablar de propósito, es, o sea, este propósito es específicamente para esto, no para que estés enfocado en eso. Claro, claro, y de nuevo, está bien lo que estás diciendo, y aquí me voy, porque, y te voy a dar una herramienta que viene del mundo de los negocios, porque yo del mundo de negocios lo que aprendo lo trato de meterlo hasta en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo uno que se llama Mapa Estratégico de Vida, pero yo lo saqué fue del Mapa Estratégico de Norton y Kaplan, que son dos profesores de Harvard, que son unos duros en planificación estratégica. Entonces, casi que todas estas herramientas lo que hago es integrar filosofía, planificación estratégica, negocio y todo. Y hay algo que cuando tú haces, hay diferentes tipos de planificación, ¿no? Hay una planificación
que tú puedes hacer a corto plazo, a mediano y a largo plazo. ¿Ok? Y ojo, las tres pueden estar integradas, pero tienes que entender que mientras más largo sea el plazo, es la que más sujeta a cambio puede estar. Porque tú no puedes pronosticar nada a 10 años. No hay forma. Pero esos 10 años son esa montaña, son ese Everest que a ti de una u otra manera te da una visión. Y si ese Everest es lo suficientemente alto, esos obstáculos que tú vas a vivir para alcanzar ese Everest, ¿ok? Van a ser pequeñitos y no vas a perder la visión de lo que quieres. Para eso es que sirve un propósito. Para tú no perder la visión al primer obstáculo, ¿ok? Pero también tienes que entender que tu Everest puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Porque puede ser que cuando estás en el proceso, en el camino hacia el Everest, te vas descubriendo nuevos paisajes, vas descubriendo nuevas experiencias y llega un momento en que tal vez a la mitad del camino el Everest perdió importancia y fue más importante para ti quedarte a vivir en, no sé, en Suiza, en vez de estar buscando montañas porque conociste a alguien. Entonces, ese es el tema de que los propósitos pueden cambiar, pero un propósito te da una visión. Y tal vez en el momento en que llegaste a Suiza, dices, ¿sabes qué? Ya no me interesa el Everest. Ahora me interesa el Monte Fuji. Ok, entonces, no, me voy mejor ya, voy a cambiar y estas son mis razones. Y eso es lo que sirve. Y lo otro interesante es que cuando tú tienes un propósito así a largo plazo, también tienes que tener, digamos, esos escalones o esa escalera que te va a llevar hasta allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda en el propósito, pero se les olvida, ok, déjame llevar este propósito, esto que tengo a largo plazo, a una visión de 7, una de 5, una de 3 años, una de un año o una de 24 horas. Porque si, por ejemplo, yo digo, me quiero ir en los próximos 2 años a vivir a Argentina, lo primero que yo hago en las próximas 24 horas es que voy a llamar a algún amigo argentino y que me cuente cómo es Argentina. Pero mucha gente se pone una meta y no hace nada en las primeras 24 horas y pierde el encanto, pierde la emoción. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Ponte el propósito, perfecto, pero si el propósito tú no ves que hay ciertas cosas tangibles en el día a día, pierde sentido el propósito. Entonces se convierte como en palabras vacías que no tienen significado, pero tienes que entender que en ese proceso puede cambiar tu propósito y va a cambiar. No, eso te lo aseguro, va a cambiar. Fíjate que me encantó lo que dices porque nos hace conscientes de que, y lo podemos poner propósito, objetivo, meta. No, un propósito no es igual a una acción. Un propósito es igual a un sinfín o un sinnúmero de acciones para llegar a él. Correcto. Otto, ¿qué te pareció la plática? Estuvo genial y creo que nos quedamos más de 2 horas. Yo creo que sí. Y Sí. digo, sé que a lo mejor nos robamos más del tiempo. La intención era que no pareciera una entrevista realmente, que fuera una plática entre amigos, que creo que fue una plática entre amigos, que se grabó y que se va a compartir, porque la verdad me encantó cómo hablas. Creo que eres de las pocas personas que hace que la gente se pueda interesar por la filosofía. Está bueno. Y lo peor es que nunca estudié filosofía como carrera. Por último, Solamente es un hobby. Y un hobby que traté de buscarle utilidad, porque de nuevo, en muchas ocasiones los filósofos terminan hablando para los mismos filósofos y no lo llevan a la gente, no lo llevan a una utilidad real, a algo que te pueda servir para la vida, para los negocios, para una relación o para cualquier otra cosa. Y lo que siempre he tratado de que lo que aprendo, encontrar algún tipo de utilidad. Una interpretación, si vamos a y, hablar de interpretaciones. y lo haces de una manera muy coloquial. O sea, realmente es muy digerible. O sea, pero extremadamente digerible. No me gustaría abusar de ti y sí creo que llevamos 2 horas. La verdad, yo perdí la noción del tiempo. O sea, estoy bien metido. Este, un último consejo, To. Si nos tuvieras que dar un consejo, ¿qué consejo nos darías? ¿O una pregunta? ¿O qué nos regalarías? Buena pregunta para finalizar. A ver, yo creo que mi consejo es parte de de lo que ya hemos hablado y tal vez puede ser un resumen. Mi principal consejo es que se cuestionen todo. No me crean ni siquiera a mí.
de todo lo que he dicho. Ni siquiera se crean a ustedes mismos en muchas ocasiones. Cuestiónense de verdad lo que están pensando, la forma en que están interpretando las cosas. Pero así como se cuestionan todo, también pasen en un momento a que se la tienen que creer. ¿Ok? Y pareciera que estoy diciendo dos cosas contrarias y paradójicas. Y de nuevo lo dije en algún momento, hay que abrazar la paradoja, hay que abrazar los contrarios. Si por un lado te digo, cuestiónate todo y no creas en nada, por otro lado te digo, créetelo. Porque necesitas ese proceso, es como el hielo. Necesitas, cuando te digo que te cuestiones todo, es como cuando agarras el hielo y haces que se derrita. Y después que se derrita, le das la forma que tú quieres y en vez de que sea un hielo, un cubito de hielo, digamos que lo meto en un vaso y va a tomar la forma del vaso, lo vuelves a congelar y ese es el créetela. ¿Ok? Ese es como que descongelo para volver a construirme yo y después me lo tengo que congelar, que eso no se puede destruir, creérmela para lograr algo que quiero lograr en mi vida, alguna etapa, y después, si ya logré parte de esa etapa o definitivamente quiero cambiar otra etapa, tengo que volver a descongelar ese hielo y volverlo a congelar en la forma en que quiero ser. Entonces, ahí, con esa analogía, te dejo de que cuestiónate todo, pero también créetela. Cuestiónate todo, créetela. Y esto es un proceso continuo dependiendo de lo que quieres lograr y espero que no te haya fundido el cerebro de tanta filosofía y analogías raras. La verdad, la verdad no. O sea, la verdad yo estoy encantado. Yo pude seguir, tú sabes que pudiésemos ir hablando por horas, pero no me quiero meter en broncas con Virginia porque te quitamos mucho tiempo. Otto, si alguien de los que nos escucha te quiere contactar, ¿a dónde te puede contactar? ¿Cómo podemos contactar contigo? Mis redes sociales, arroba O de Otto, doble T de tomate, N de Nicaragua, A de América, Y de yuca, B de vaca, E de Ecuador, R de río. Ese arroba OWTNAY B de vaca ER lo puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Clubhouse, en todos lados. Es el mismo Digo, para todos. si lo leyéramos sería Ot Naiver, ¿no? Correcto. Pero si lo leen, no lo van a poder escribir. Lo Por vamos eso a tengo que poner, deletrearlo. lo vamos a poner en la descripción del capítulo. Y ustedes saben que a nosotros nos encuentran, arroba el güey de los tenis rojos, en cualquiera de nuestras redes sociales. Otto, la verdad, te agradezco infinitamente. Disfruté mucho la entrevista. Tenía muchas ganas de escucharla. Ojalá, digo, la pregunta obligada. ¿El mal día se te fue? ¿Te pasó el mal día con la plática? Ya ni me acordaba, además me lo recordaste. Eso no se hace. No, no, ya date cuenta que ya ni en este momento ya entré en otros temas que ya me olvidé de ese mal día, pero por completo hace rato. Es más, incluso conversar las cosas contigo hace que me dé cuenta que el mal día es una estupidez mental mía y que definitivamente no tiene ni siquiera sentido. Entonces, fíjate, esa entrevista tuvo doble vertiente. Nos va a dar me diste mucho conocimiento, mucho aprendizaje a mí y a la audiencia, y además te hicimos o te ayudamos a mejorar el día, por decirlo de alguna manera. Claro, es que conversar de estos temas y digerirlos así y desestructurarlo a veces es terapéutico. Y de hecho creo que ustedes en el coaching lo comentan, que en el momento en que te conviertes en el observador, lo observado incluso pierde poder sobre ti. Es, la verdad es fascinante. A mí, y yo desde que empecé en este mundo del coaching, yo no sabía escuchar. Cuando aprendí a escuchar, fue fascinante porque empiezas a curiosear por naturaleza. A mí me gusta curiosear y realmente, si hubiéramos, o sea, si no tuviéramos un límite, que no lo hay, pero la verdad, digo, el chiste es tener una plática de hora y media, podemos poner parte 2. Hay tantas cosas que yo me estoy quedando con la duda de preguntar que dijiste. Este, me doy cuenta que además de la filosofía y que eres una persona muy estructurada porque se ve en tu pensamiento y en tu actuar, tienes modelo para todo. Eso me encantó. O sea, tienes modelos para todo. La verdad, insisto, este lado que no conocíamos de Otto, lo único que nos hace es un reflejo de lo que se ve afuera. Yo me voy con este modelo, toma decisiones. La verdad, me encantó y lo voy a leer porque lo anoté, porque no quiero dar el modelo equivocado. Recurso, entorno y tendencias.
y poner en medio las opciones y oportunidades. Yo lo voy a hacer en estos días, realmente lo voy a hacer, pero para mí, no para el negocio. Entonces, yo te agradezco todo, la verdad, disfruté mucho. Digo, algo a lo mejor un poquito fuera de la plática es la primera vez que no salimos con la gorra que siempre usamos. Digo, aquí la tengo abajo. Entonces, hoy por el tema y por el tema de Disney, usamos la gorra de Mickey para quien esté viendo la entrevista o para quien esté escuchando en el podcast. Por lo general siempre traigo una gorra, si me han visto en redes sociales, es la gorra que marca la filosofía por la cual trabajamos, pero hoy decidí ponerle mi gorra de Mickey, porque somos unos mega fanáticos de Disney. Ni modo, muchachos, se tendrán que esperar para la segunda parte de la entrevista para ver si le Bueno, sacamos. veamos cómo reacciona la audiencia y ahí me dices para hacer la parte 2. Y uno que otro secreto. Entonces, que muchachos, escuchen, compartan la entrevista si quieren uno que otro secreto de Disney. A lo mejor en la próxima sí le sacamos algo. Pero nada, Otto, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazotote. Saludos en casa. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Yo estoy seguro que hay mucho valor. Si se les pasó algo, vuelvan a escuchar para que puedan tomar nota. Les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio de esta serie de entrevistas. Que tengan bonito día. Hasta luego.